como el sol que luce siempre tras la noche, como el sonido eterno del crepitar del fuego de la sabiduría, como la constante lucha de la luz contra las tinieblas. El sol invicto triunfante vuelve una vez más a radiar el conocimiento para guiar a los invencibles. La chispa de la radio iluminará un nuevo camino, mientras el ave fénix de la sabiduría surcará la historia, el arte, los clásicos, la ciencia y la actualidad. Comienza el viaje de los invencibles. Asciende con nosotros por la escalera de Sofía. En Radio Sambi, Sol Invictus, in Lux Veritas. Os voy a contar una cosa. Cuando decidimos que el invitado de esta semana fuese nuestro querido y admirado Luis, tuve dudas sobre si era el momento o si quizá el oyente pensaría y entendería que era una acción demasiado introspectiva, puesto que no es lo habitual que uno de los miembros propios del equipo de un programa sea el invitado central, aunque por otra parte nosotros no somos habituales ni normales. De todas formas, esa preocupación desapareció cuando vimos las críticas tan positivas a nuestro primer programa, la esencia que se sustrae de él, la humanidad y sobre todo el alma que sobrevuela el estudio. Entendí que sí, que era el momento y el lugar adecuados para conocer, de una forma más profunda y sin barreras, a una persona de la que nosotros, egoístamente, disfrutamos con su amistad y cariño. Y esto que digo no es baladí, puesto que bien lo sabe él. Para nosotros, decir Luis Silva es algo más que un policía, es algo más que un alquimista, e incluso algo más que un estudioso o un gran orador. Para nosotros, decir Luis Silva es encontrar la pureza del alma, y os puedo asegurar que no exagero ni un ápice con esto que os digo. Luis es una de esas personas que aparece en tu vida y cambia radicalmente tu forma de ver las cosas. Es por eso que hoy estoy completamente seguro de que el programa os gustará, porque lo que vamos a descubrir aquí es una historia que trasciende las barreras de lo material, trasciende lo alquímico, y hoy os vamos a presentar a todos a alguien que solo disfrutamos unos pocos. Esta es la historia de una persona que transmutó su vida por completo para convertirse en Basilius, Luis Silva, un auténtico alquimista en pleno siglo XXI. Comenzamos. La naturaleza nos ha dado las semillas del conocimiento, no el conocimiento mismo. Séneca. Estás escuchando Sol Invictus en Radio Sambi. Muy buenas noches, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Sol Invictus, segundo programa, y antes de comenzar sí que me gustaría dar las gracias profundamente a todos esos comentarios que nos habéis hecho llegar y a audios incluso que nos habéis transmitido por este primer programa que fue con Víctor Amela y que la verdad estamos muy contentos del resultado y sobre todo de la acogida que habéis tenido con él. Y no me voy a extender más, voy a presentar a nuestro historiador favorito que hoy nos acompaña y que sé que también tiene muchísimas ganas del programa de hoy. Cristóbal Martínez, muy buenas noches. Buenas noches a todos. La verdad es que sí, la verdad es que yo creo que nadie se puede perder este programa, porque vamos a descubrir
una historia que merece la pena ser relatada. Una historia que trasciende, como tú muy bien has dicho, a la alquimia, a la simbología, a la sabiduría. Vamos a hablar de vida. Vamos a hablar de algo muy importante, porque como un policía, un buen policía, porque lo sabemos por lo que dicen sus vecinos y las gentes del lugar, decide adentrarse en el mundo de la sabiduría y de la alquimia. De una forma tan especial, de una forma desde el corazón, desde una forma con la mano totalmente abierta para enseñar a los demás. Yo creo que hoy no nos podemos perder este programa. Y en un ratito tendremos aquí también la compañía de un buen amigo que nos acompaña también desde Los Misterios Nos Miran, como es Carlas Folk, que estará en un ratito con nosotros con su sección Conociendo el Arte, que estrena sintonía, pero de momento no cambia la temática, a ver con qué nos sorprende. Y no hay más dilación, no vamos a presentar hoy a nuestro colaborador Luis, porque lo vamos a presentar como invitado. Vamos a ello y vamos a adentrarnos en el programa de hoy, que estoy seguro, como decía, que os encantará. A Ràdio Sambi, la música en estat pur. Lluís Silva es licenciado en Derecho y posgrado superior en Dirección y Gestión de la Seguridad Pública. Es policía desde hace 36 años. Ha sido inspector de la Policía Local de Mataró y es inspector jefe de la Policía Local de Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona, actualmente en excedencia. En su vertiente profesional ha recibido numerosas felicitaciones institucionales. En el ámbito formativo fue profesor de la Escuela de Policía de Cataluña. Luis es, además de conferenciante y escritor, un gran divulgador de la alquimia. En el campo de la investigación, su trabajo, Policía y Derechos Humanos, fue premiado y becado en 1991 por el Institut de Drets Humans de Cataluña, con un stage de 15 días en la sede del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, Francia. Y en el año 2012, su obra, Alquimia, tras la piedra filosofal, fue la ganadora de la segunda edición del Premio de Investigación y Divulgación Histórica Juan Antonio Cebriano. También formó parte del equipo de radio de Los Misterios Nos Miran. La mayoría de sus actividades, conferencias y programas de radio pueden consultarse en Internet. Traducción comentada de las obras póstumas de Grimald. Traducción de las máximas concernientes a la sal universal de la naturaleza. Traducción de la explicación muy curiosa de los enigmas y figuras jeroglíficas, físicas, que están en el gran portal de la Iglesia Catedral y Metropolitana de Notre Dame, París. Alquimia, tras la piedra filosofal. Mi querido Luis, pero me he olvidado de decir que damos las gracias como siempre a Radio Sambi por apoyar este proyecto, a Gabriel Murga, que es nuestro técnico de sonido, a Alfons Murga, que es nuestro productor, y también a Jordi Armisen y a Ana Torralba, que son las voces en off que escucharéis a lo largo del programa. Luis, muy buenas noches, bienvenidos a tu programa, Sol Invictus. Buenas noches, y que sepáis que estoy todavía bajo los efectos de la emoción, ¿no? Porque si me veis los ojos, los veréis cristalinos, ¿no? Que lo vean en YouTube, que se puede ver. No, me habéis emocionado, ¿no? O sea, la verdad es que no hay mayor don que sentirse querido, ¿no? Y lo sabemos, ¿no? Cuando nos sentimos queridos, amados, y eso nos genera felicidad, ¿no? Y la verdad que sentarse aquí y empezar a escuchar esto, cuando, bueno, creo que me conocéis, yo soy una persona sencilla, no soy nada complejo, ¿no? Y que la gente como vosotros, os aprecio muchísimo, ¿no? Pues digáis estas cosas. Y así en público, pues la verdad
es que es un poco chocante, ¿no? Supongo que nuestros oyentes invencibles bueno, lo van a entender enseguida, ¿no? Pero bueno, os lo agradezco muchísimo porque sé que lo decís con el corazón, ¿no? Y eso hace doblemente feliz, ¿no? A quien tenéis aquí. Yo te voy a preguntar, Luis, así a grosso modo, luego iremos adentrándonos un poquito más. ¿Qué vamos a conocer? ¿Qué va a conocer la gente que no haya conocido ya de Luis a través de las ondas? No sé, creo que eso va a depender mucho de vosotros, ¿no? Porque la verdad es que ya llevamos unas cuantas participaciones en la radio y en conferencias y bueno, supongo que habrá algún aspecto más humano. Vosotros me conocéis bien, ¿no? Y seguramente pues sabéis de mi vida cosas incluso hasta que no he prácticamente dicho a nadie, ¿no? O que lo conoce un círculo cerrado. Y bueno, pues seguramente pues hoy quizás, ¿no? Si recordáis anécdotas o algo, pues las revivimos, ¿no? Llevamos unos años ya casi conviviendo juntos, ¿verdad? La verdad es que viendo tu trayectoria, Luis, hay algo que sorprende verdaderamente, porque yo creo que estás viviendo varias vidas en una. Podemos empezar precisamente por lo de ser policía, porque ser policía yo creo que también da para contar muchísimas historias. ¿Por qué quisiste ser policía, Luis? Bueno, yo trabajaba con mi padre de pequeñito, bueno, estudiaba y ayudaba a mi padre. No era como ahora, ¿no? Pero yo tenía 11 años y ayudaba los fines de semana a mi padre en el ramo de la hostelería, ¿no? Salía del colegio y echaba una mano allí. Desde luego hoy en día no estaría ni bien visto ni nada, eran otros tiempos, estamos hablando de 40 años atrás, ¿no? Y era normal que los chavales hicieran sus prácticas y sus cosas en las tiendas y eso, ¿no? Y mi esposa, por ejemplo, pues también más o menos estaba en una frutería con esa edad, ¿no? Es decir, hacía allí 4 cositas, ¿no? Hoy en día eso ya no se ve. Y bien, pues llegó un día en que pues los estudios acabaron la enseñanza general básica, empezamos con el BUP y tocaba pues empezar a buscarse un trabajo, ¿no? Hice alguna oposición en algún lugar y al final hice una en la policía local de Mataró y aprobé esa oposición y allí pues empecé a trabajar en la policía local de Mataró, ¿no? Y ahí entré. Y la verdad es que prácticamente me dieron una defensa y una anécdota curiosa, ¿no? Pues entonces no había emisoras, no teníamos esos walkie-talkies, ¿no? En aquella época, estoy hablando del 6 de junio de 1981, que es cuando yo empecé en la policía de Mataró. Y recuerdo pues que nos decían siempre, tenéis que llevar 2 duros encima, 2 duros, 2 monedas de 5 pesetas. Claro, mucha gente ya vive con los euros, ¿no? Y no se acuerda de esas monedas, ¿no? Pero ¿sabéis para qué eran las 2 monedas, no? Para las cabinas telefónicas, porque entonces salíamos, nos llevaban a un barrio, ¿no? A lo mejor estabas en un barrio de Mataró y la única manera de contactar si pasaba algo y estabas allí era mediante algún vecino que te dejara llamar por teléfono desde su casa, un bar, una tienda o una cabina telefónica, y por eso te decían que llevaras los 2 duros, ¿no? Fijaros cómo han cambiado hoy las cosas, ¿no? Que hoy todo el mundo tiene telefonía móvil, ¿no? En aquella época recuerdo que las primeras, al cabo de un año llegaron las primeras emisoras y eran como las que se veían en las películas de la Segunda Guerra Mundial. Eran unos pedazos de tochos así de grandes, ¿no? Que cuando lo llevabas un rato acababas torcido de lo que pesaban, ¿no? La verdad es que, o los coches, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que teníamos Renault 6, los que hayan conocido el Renault 6 tenían un cambio de marcha frontal, ¿eh? No es como ahora, que ahora son automáticos, o el cambio de marcha toda la vida, ¿no? Era un cambio de marcha frontal, ¿no? Y los coches les costaba coger aceleración y bueno, teníamos un 124, en fin, es que claro, comparar la policía del año 81 con la policía de ahora realmente no tiene nada que ver, ¿no? Pero a lo que comentabas, Cristóbal, es una universidad de vida trabajar en la policía. Es una universidad de vida porque, imaginaos una ciudad de Mataró, en el año 81 debería tener aproximadamente 80.000 habitantes, y todo lo que podía llegar a suceder, ¿no? Teníamos que ir a incendios, accidentes, suicidios, y tengo imágenes imborrables, ¿no? Pensar que yo empecé en la poli con 19 años y empecé a ver toda una serie de imágenes que seguramente pues en toda la vida mucha gente no va a ver nunca, ¿no? Voy a decir alguna para que la gente me entienda, ¿no? Ir a ver pues un suicidio, ¿no? Y encontrarte con un joven que se había puesto una bolsa de plástico de basura en la cabeza, se la había cerrado y se había puesto la botella de butano al lado y una goma dentro y había abierto el butano, ¿no? Y allí estaba el joven, ¿no? Imaginaros un chaval de 19 años, pues una de esas primeras imágenes, ¿no? Que ve es eso, ¿no?
o gente, ya sé que me estoy poniendo ahora muy tétrico, ¿no? Pero es así, y son vivencias que están grabadas y eso no se quita de la mente, eso está por vida, ¿no? Pablo, lo entenderás muy bien porque tú estuviste también en el tema de trabajando en asistencia sanitaria, ¿no? En transporte sanitario. Sabes que había suicidios, por ejemplo, en los trenes, ¿no? Y eso es muy desagradable de ver, ¿no? Y las primeras veces que ves algo así, realmente es espantoso cuando lo ves por primera, por segunda, por tercera, por cuarta, por quinta vez. No empieza tu cerebro a asimilar esto hasta que llevas ya unos cuantos. Yo creo que no lo asimila nunca. Y no se asimila tampoco, ¿no? Y hay accidentes realmente, no sé, fijaros, ¿no? O dar noticias, y sabes de qué hablo, del puente famoso que había en la Nacional 2, ¿no? O sea, que lo demolieron, porque Pablo también vivió esa vida, ¿no? Y recuerdo pues que allí había muchos accidentes, ¿no? Y imaginaros en noche vieja, pues tener que ir a ver a una familia, llamar de madrugada para decirles que su hijo ha muerto en un accidente, ¿no? Claro, y todavía tengo recuerdos, sobre todo luego cambiaremos de chip porque me estoy volviendo, pero todavía tengo recuerdos olfativos y vienen a veces, ¿no? Y uno de los recuerdos olfativos que me vienen a veces es el olor de la carne quemada, ¿no? Y me refiero a personas que padecieron un gran incendio o murieron o... Quiero deciros, imaginaros, ¿no? Lo que quiero decir esto al oyente, ¿no? Estos Invencibles, es que ser policía durante tantos años genera una cantidad de vivencias continuas, ¿no? Y estados de estrés, tranquilidad, y eso, pues la verdad es que también pasa factura, ¿eh? Y los policías son una de las profesiones que más nivel tiene de divorcios, y es precisamente por estos cambios de estado, ¿no? Y todas esas entradas de información muchas veces salvajes que recibes, ¿no? Ya no a nivel mental, ¿no? Sino a nivel psicosomático, o sea, a nivel de corazón, ¿no? Y de emociones, ¿no? Antes de cambiar, como hemos dicho, de chip y pasar a cosas más bonitas, porque seguramente como policía también has vivido cosas preciosas, me gustaría preguntarte sobre esa época del terrorismo más atroz. ¿Cómo vive un policía ese terrorismo de ETA que azotó, España, azotó en esa época que coincidiste tú siendo policía? Y de la que me consta que tú estuviste amenazado. Bueno, fue una época... se pasaron varias épocas en los años 80, por ejemplo. Antes, en el año 1986, hubo la reforma Ledesma del Código Penal, que se llama, y entonces se pasó de un Código Penal franquista muy duro a un Código Penal constitucionalista más blando, y entonces pues muchas penas se rebajaron y la gente que estaba cumpliendo condena, pues si ya habían cumplido con los años del nuevo Código Penal, pues salían a la calle. Y eso provocó una gran cantidad de delitos, sobre todo atracos bancarios, ¿no? Y fue una época que recuerdo también pues muy, muy viva, ¿no? Porque recuerdo una entidad bancaria que la atracaron a las 9 o las 10, cerraron, hicieron cuentas, volvieron a abrir y a la 1:30 la volvieron a atracar, o sea, es decir, 2 veces en un día, ¿no? Y entonces hubo gente, estábamos en una época donde desgraciadamente había una heroína haciendo su trabajo, carcomiendo a mucha gente y mucha gente necesitada, ¿no? de dinero para comprar esas sustancias, ¿no? Luego con esos dispensarios que se hicieron, ¿no? Para tratar toda esta gente, pues al final pues fue rebajando, ¿no? Todo esto. En cuanto al terrorismo, pues imagínate, ¿no? No lo viví de una manera muy intensa porque era policía local, pero muchas veces pues sí teníamos pues informaciones que nos decían ojo, están por aquí, ¿no? Alguna banda terrorista, sobre todo cuando en Barcelona, ¿os acordáis que mataron a Ayub, toda esta gente? Y entonces, pues hubo continuamente, había llamadas de atención, vigilar, llamadas de oye, este coche es sospechoso, ¿no? Y bueno, entonces nosotros no estábamos tampoco muy acostumbrados. Fíjate que la palabra terrorismo viene de la palabra terror, o sea, lo que se quiere sembrar es terror, ¿no? Y eso es lo peor que se puede sembrar en un ciudadano, ¿no? Crear miedo, ¿no? Crear esa situación de miedo, ¿no? Y bueno, fueron unos años realmente difíciles también, porque también hubo policías municipales que mataron, ¿no? No solamente en el País Vasco, ¿no? También aquí en Cataluña mataron a algún guardia urbano en Barcelona, en fin, fue una época que realmente fue también triste. Estamos siempre ahora hablando, pues sobre todo de los 80s, ¿no? Que fueron años un poco difíciles, ¿no? Igual principios de los 90s, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios después las cosas llegaron más calmadas, ¿no? Y parece que tuvimos una etapa de más tranquilidad, ¿no? Y como os comentaba antes, tenemos aquí
Carlos Folch. Te he avisado de que, ya he avisado a los oyentes que llegarías un poquito tarde, pero ya estás por aquí, Carlos. Perfecto, estoy encantado de llegar y de estar con Luis, que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y nos une una muy buena relación personal. Pues como ya sabes, te invito a que vayas también preguntándole y nos vayamos metiendo. Todavía estábamos hablando un poco del tema de la policía, de su paso por la policía. Yo te quiero seguir preguntando, Luis, al caso también de la policía, que ahora iremos a temas más luminosos, pero todo este camino, una de las cosas que te da este aprendizaje durante todos los años de policía, y que imagino que coincidiremos, es que la vida se trunca en cualquier momento, ¿no? Por supuesto que la vida se trunca en cualquier momento, ¿eh? Quisiera también dar un toque de que no solamente las cosas en la policía son negativas, porque quizá la mayor parte de las cosas son positivas, ¿no? El contacto con la gente es extraordinario y las relaciones humanas que tienes con la gente realmente son extraordinarias, ¿no? Y conoces a gente maravillosa y magnífica, ¿no? O sea que todo tiene sus dos partes, ¿no? Y yo me quedo sobre todo con la parte buena, ¿no? Y con todo con toda la capacidad que he tenido de poder ayudar también a mucha gente, ¿no? Y de ser pues como... Aquí no me gusta la palabra española, ¿no? Que llamamos el policía es un funcionario, ¿no? En Inglaterra se le llama civil servant, ¿no? Es decir, servidor civil, ¿no? Y de hecho, pues para eso estamos los funcionarios, ¿no? Para servir, ¿no? ¿En qué puedo hacer por usted o qué puedo ayudarle, ¿no? Y evidentemente para que las normas se cumplan, esa es la segunda opción también, ¿no? Y a todo el mundo no le gusta que eso sea así. A veces hay que decir que no, y es que no. Y si se puede decir que sí, pues pones y abres todo para que ese sí y esa acción sea lo que salga lo mejor posible, ¿no? Pero bueno, yo que te he conocido un poquito, sé que como buen abogado conoces el principio de equidad, el principio de... Con lo cual yo creo que la capacidad de tener mano izquierda, la capacidad de... No te diría mirar a otro lado, pero sino que de empatizar con la gente, ponerte en su lugar y lo que sería en otros lugares, digamos, una sanción automática... En Llavaneras se ha hecho de otra manera y se ha hecho bien durante mucho tiempo, ¿no? Yo recuerdo el tema de los jóvenes que tenían ciertos problemas, que hicisteis un programa de educación y de horas a la comunidad, que al final esto comenzaron los países nórdicos, pero yo no sé hasta qué punto se aplica, ¿no? Yo conozco jueces que han salido en la prensa donde al final han dejado el departamento de protección de menores de alguna manera hastiados por la falta de medios, ¿no? Yo creo que vosotros hicisteis un trabajo importante en este sentido. Bueno, nosotros hicimos grandes cosas aquí, en el pueblo donde yo estuve trabajando también, en Llavaneras, ¿no? Vine de la gran ciudad de Mataró, ¿no? Que ahora tiene 120.000 habitantes, para irme a un pueblo de 10.000, ¿no? Bueno, tenía 7.500 cuando fui y ahora debe tener cerca de 11.000, ¿no? Y claro, pues dio opción en los primeros años que estuvo allí, a partir del año 1999, que es cuando llegué a Llavaneras a finales, en noviembre del 99, a construir un modelo de policía, ¿no? Donde, pues sí, Carlos, me conoces bien, ¿no? Hemos dormido juntos, que no se nos entienda mal, que no se nos entienda mal, pero hemos dormido en la misma habitación, hemos sido compañeros de viaje y hemos disfrutado muchísimo. En muy buenos viajes, ¿eh? O sea, que conste que eran viajes culturales, ¿eh? Que servían de paso también para eliminar estrés del trabajo, ¿no? Y la verdad es que hicimos cosas tan interesantes como esos proyectos, ¿no? En trabajos en beneficio de la comunidad, pero también hicimos, por ejemplo, pues certificar el 70% del trabajo policial de Llavaneras en la ISO, ¿no? Que eso prácticamente no lo tiene ninguna policía, ¿no? Y bueno, la verdad que fue una etapa pues también que tuvo su algidez y su maravilla, ¿no? Y lo que dices sobre todo es importantísimo, ¿no? O sea, no toda la gente es capaz de empatizar, o toda la gente es capaz de ponerse en el lugar de otro. No toda la gente tiene cintura, y hay que tener mucha cintura, sobre todo en la policía local, que estás muy cerca del ciudadano, estás muy cerca del político, ¿no? Y eso puede ser bueno o no tan bueno, ¿no? Eso depende, ¿no? Pero sí, es verdad que hay un sentido de responsabilidad importante, sobre todo cuando eres jefe de policía, ¿no? Y bueno, a veces también, cuando llevas muchos años de servicio, las ves venir, ¿no? Y a veces también eres incomprendido, ¿no? Es decir, porque está bien y ver una cosa que sería maravillosa y tal, y dices, sí, pero es que la ley no lo permite, ¿no? Y entonces, claro, ahí hay un conflicto. Estaría muy bien, pues cambie usted la ley, ¿no? Pues si no cambia la ley, ¿qué quiere que haga, no? Y a lo mejor sería precioso, ¿no? Pero bueno, estamos, cuando uno es licenciado en Derecho tiene una percepción también de lo que es el sentido de la legalidad. Tú también lo eres, Carlos, ¿verdad? Y entonces sabes perfectamente que el cumplimiento de la ley, ¿no? O el imperio de la ley, nos guste o no nos guste,
pues estamos, y más imaginaros un policía, ¿no? Y no voy a decir de las cosas actuales que están pasando, ¿no? Que bueno, yo prefiero no hablar porque no quiero hablar de política en este programa ni entrar ahí, ¿no? Pero bueno, y esto, claro, siempre se han la desatado sociedad aquí los se dos avanza. abogados Y cambiamos de rumbo. y yo me voy a meter en medio, aquí voy a hacer de juez, aquí, porque tengo una duda precisamente, Luis, ¿qué te lleva a estudiar esta carrera también? Bueno, porque era más afín a mi trabajo, ¿no? Entonces, claro, era mucho más afín a mi trabajo el conocer, pues, imaginaros, ¿no? Desde el derecho civil, el derecho penal, en fin. Luego tuve la posibilidad de estudiar asignaturas, esas Marías que le llaman, ¿no? Que también me gustaron mucho, ¿no? Como por ejemplo, pues, yo qué sé, el derecho de negociación, bueno, técnicas para negociar, etcétera, ¿no? Y la verdad es que me lo pasé bien haciendo la carrera, estudiando derecho, porque yo creo que necesitaba, ¿no? Porque da seguridad, el conocimiento da seguridad. No da seguridad una porra o una pistola, da seguridad el conocimiento que tú tienes, ¿no? Va a ver si navegas bien o no navegas bien, si te estás equivocando, ¿no? En lo que estás haciendo, ¿no? Luis, antes de pasar a otros temas, seguramente un policía como tú ha salvado muchas vidas. ¿Qué se siente al salvar una vida? Un suspiro, una sonrisa. Sí, es verdad, no muchas vidas, pero algunas sí. Pero una satisfacción, unos ojos brillantes, tengo varios recuerdos, ¿no? Pero en fin, ¿sabéis? Una de las cosas relacionadas con la empatía, ¿no? Cuando vas a un accidente, y generalmente la policía es los primeros que suelen llegar, a veces es triste, y no lo digo como crítica, ¿no? Pero lo he vivido, ¿no? De que el policía se preocupa más en hacer el atestado, ¿no? Que a lo mejor pues el trato con la víctima, ¿no? Porque que eso pues está cambiando, pero yo viví esas épocas, ¿no? Y claro, fijaros que para un accidentado puede ser su primer accidente, está en estado de shock y lo que necesita es una mano cariñosa. Simplemente llegar, tocarlo, fijaros lo que os digo, tocar a esa persona, mirarlo, tocarle la frente, por ejemplo, ¿no? Y decirle tranquilo, porque todo está funcionando, no te preocupes. Enseguida viene la ambulancia y te atenderemos, estate tranquilo, relájate. Solo eso. Cambiarle su estado de estrés. Y eso está muy relacionado con la alquimia, porque la alquimia es el arte de la transmutación. No solamente transmutar los metales viles en oro, es el arte de transmutar el entorno, generar una buena armonía en un lugar, o transmutar lo negativo que encuentras en tu vida hacia lo positivo, o un estado de estrés de una persona que ha tenido un accidente en un estado más de calma. Y se puede hacer con la voz, se puede hacer con el tacto humano, ¿no? Con una voz cariñosa, ¿no? Y dejas de banda todo lo demás, ya harás el atestado después, ya me dirás después, me explico, ¿no? Seguramente nuestros oyentes se estarán preguntando, vamos a ver, ¿por qué un buen policía como Luis Silva se adentra de repente, o no de repente, eso nos lo explicará seguramente, en el mundo del conocimiento, en el mundo de la alquimia, en el mundo de la simbología? ¿Por qué, Luis? Porque parecen mundos totalmente alejados. Bueno, supongo que había una inquietud de pequeñito, de pues eso, de saber, de conocer, ¿no? Y siempre, yo me acuerdo que ya de jovencito, pues me hice socio de la revista Mundo Desconocido, no sé si la recordaréis, ¿no? Puede haber ahí mucha fantasía, pero también había mucha realidad, ¿no? De las cosas que pasaban, y me gustaba, ¿no? Me gustaba lo diferente, me gustaba lo que no era normal, ¿no? Y analizar, ¿no? Y como en mi vida también he pasado por cosas, algunas de vosotros las conocéis, ¿no? Que quizá no son muy normales, pues bueno, pues me gustaba ese mundo, me gustaba el mundo del conocimiento, me gustaba el mundo de si realmente hemos venido aquí a este mundo pues a cumplir con nuestra vida, es decir, ser policía y que te jubiles y bueno, y hagas en tu vida 4 viajes y no sé qué, y te cases y tengas una vida normal, o realmente hay algo más, y nuestra vida tiene un punto más, ¿no? O tiene algo, una acción más, ¿no? ¿Qué es el sentido de tu vida, ¿no? ¿Para qué hemos venido aquí? ¿Para hacer lo que hacemos o hay algo más, ¿no? Y siempre me preguntaba eso, ¿no? ¿Para qué estás aquí? ¿Has venido aquí a hacer policía y bueno, y de alguna manera pues ayudar a mucha gente? Sí, pero hay algo más, ¿no? Hay algo que es interno, ¿no? Y que te dice, busca, ¿no? Y busqué el conocimiento. Y en mis inicios, en los años 17, cuando tenía 17 años, 18, 19, hasta que me fui a la mili a los 20, practicaba meditación de una manera bastante intensa. Eso cambió mi vida. Es curioso, pero los que practican meditación saben perfectamente de qué hablo.
Algo pasa cuando practicas una meditación intensa, cambia tu estructura mental, te vuelves más flexible, no sé cómo decirlo, ¿no? Más intuitivo incluso, ¿no? Y bueno, pues eso pues también ayudó a ser más reflexivo, más interno, a buscar más dónde está la realidad. Yo creo que hablamos un poco en el primer programa con Víctor Amela, ¿no? Cuando hablamos del arte de esa ciencia o el arte de la contemplación, de contemplarse, ¿no? El verdadero templo está dentro de ti, ¿no? Y había que buscar respuestas, ¿no? Y hay dos tipos de respuestas, ¿no? Una está interna, ¿no? Que es la que tú recibes cuando de alguna manera meditas y te introduces, pero luego está el conocimiento general, ¿no? Es decir, cómo se ha estructurado el universo, si existe o no existe alguien que de alguna manera, o una inteligencia o una fuerza universal que lo regula, si hay orden en el universo o hay caos, si la naturaleza tiene secretos. Y claro, cuando descubrí el mundo de la alquimia, cuando tenía 13 años lo empecé a descubrir, me di cuenta de que sí, de que existen secretos en la naturaleza, que los antiguos alquimistas descubrieron, los escribieron veladamente para que solamente algunos pudieran encontrar algunos de estos secretos. ¿Pero qué es la alquimia, Luis? ¿Qué es la alquimia? La alquimia, lo hemos comentado antes, ¿no? Es el arte y la ciencia de la transmutación. La alquimia pretende como objetivo final, pues es cualquier objetivo que pretende cualquier tradición verdadera, ¿no? Es decir, el despertar espiritual, es decir, trascender, ser una persona elevada, ¿no? O sea, tener ese flash que decíamos en el programa anterior, ¿no? Cuando hablamos de Ramón Llull, que se fue al Monte Randa y recibió la iluminación, ¿no? Todas esas personas que dicen que reciben una iluminación y cambia su vida espectacularmente porque parece que han estado en el más allá, ¿no? Han estado en lo que, por ejemplo, pues Freud llamaba el océano, ¿no? El océano de dicha, ¿no? Y otros llamaban reino de los cielos, y otros nirvana, y otros samadhi, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es realmente el objetivo, ¿no? El trascender de la materia para despertar el alma, ¿no? Eso es realmente lo que persigue la alquimia. Pero, claro, cada una de las tradiciones o vías utiliza medios. Por ejemplo, en el mundo pues hindú se utiliza bastante la meditación, se utiliza el ejercicio de pranayamas, en el mundo de la alquimia se utiliza sobre todo el conocimiento, el saber, que despierta también, y después el producto que ellos, al desvelar los secretos de la naturaleza, pueden llegar a elaborar, que es lo que se llama piedra filosofal. Y esta piedra filosofal es una sustancia que transmuta. Y ellos afirman que existe, transmuta, es decir, transmuta metales, pero no solamente transmuta metales, es decir, también provoca en el reino vegetal una transmutación para que los vegetales sean mucho más productivos, para que no tengan enfermedades, porque les favorece su salud, y en el ser humano pues produce también ese estado de salud impresionante, según dicen, alarga la vida, y no solamente eso, sino que dicen que ese producto te va transmutando a ti también cuando lo vas consumiendo en la forma que se ha de consumir. Si te abusas en su consumo, te mata. Entonces hay que hacer un consumo prudente de esa sustancia, y dicen que te ayuda a despertar y a volverte, ellos dicen los antiguos, una suprainteligencia o una alma despierta. Esto es lo que dicen. Una cosa es la fantasía y otra cosa es lo que está escrito, otra cosa es que eso sea real. Los antiguos alquimistas y la tradición alquímica dice esto es real. Claro, evidentemente la ciencia no lo ha demostrado, ni muchísimo menos. Esperemos que este siglo pues alguien pues algún día, pues no sé, de una manera anónima, como hacían antes, diga, mire, aquí está la piedra filosofal, verán ustedes que transmuta, pues investíguenla y se acabará la historia. Pero grandes científicos de épocas pasadas han jurado por su honor que han tenido la piedra filosofal en sus manos y que han transmutado, y que tiene unas virtudes extraordinarias. Es su palabra, lo han escrito delante de notarios de la época. Por tanto, eso me movió a creerles y a pasar muchísimos años de mi vida estudiando alquimia. ¿Y cómo se compagina esa vida de estudio y de laboratorio, que hablaremos después de él, porque tienes un laboratorio alquímico donde se hacen experimentaciones en las que profundizaremos más adelante? ¿Cómo se lleva ese día a día de policía y luego de jefe de policía con ese estudio? Bueno, eso era pues también un poco difícil de compaginar, ¿no? Lo que pasa es que, como siempre he sido bastante activo, pues siempre que tenía un momento aprovechaba para leer por la noche, en la mesita de noche, en fin, leer cuando tenía algún momento, y entonces, bueno, la verdad es que, y vacaciones,
sobre todo vacaciones, aprovechaba muchísimo para darle impulso, y luego las horas libres que tenía, pues claro, pues me gustaba sobre todo pues atender el mundo de la alquimia, porque se convirtió en una pasión. Y cuando algo se convierte en una pasión y en una ilusión, pues te mueve la propia pasión. Esto es como el deportista que hace deporte y si un día no hace deporte le falta algo, ¿no? Pues a mí me pasaba igual, ¿no? Es decir, estaba con la alquimia y cada día tenía que leer algo, ¿no? Sobre algún texto clásico de alquimia, porque eso me mantenía despierto, con ganas de la potencia al acto, ¿no? Es decir, bueno, pues venga, vamos y seguimos y tal, ¿no? Y vamos a... Es un sueño y no se sabe si ese sueño se va a conseguir o no se va a conseguir, pero claro, un sueño sin ilusión no es nada. Cuando el sueño está acompañado de la ilusión, tienes fuerza y entonces sigues para adelante. Yo voy a seguir un poco por tu paso de policía, porque no me quiero dejar una cosa que en la intro hemos escuchado y que creo que es muy importante también que la gente lo sepa. Tú te fuiste a Europa, y no digo a Europa como continente, te fuiste a la Unión Europea, a la sede, a hacer algo por allí. Sí, ¿Cómo bueno, nace esto y cómo...? Bueno, pues esto era el año 90-91, y me fui al Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, que tenía un convenio con la Universidad de Barcelona, creo, y entonces allí había unos cursos sobre derechos humanos y me interesó asistir por mi propio trabajo, ¿no?, de policía, y entonces establecieron un premio, ¿no? Y decían que los 5 mejores trabajos que se presentaran sobre derechos humanos, que se presentaran allí, iban a ser premiados con una bolsa de dinero y pasar 15 días en la sede del Consejo de Europa, cuidado, y la sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y entonces pues dije, pues como mejor escribir libros sobre policía y derechos humanos, ¿no? Y entonces escribí un libro sobre policía y derechos humanos. Claro, hay que pensar que estábamos en los años 90, en los inicios de los 90, que era otra historia. Y entonces hice un trabajo, sobre todo muy personal, con las vivencias que yo había tenido. Hice el trabajo, lo entregué y el trabajo fue premiado. Había 5 personas, había en el tribunal catedráticos, la mayoría de Derecho Internacional. Estaba también Eugenio Gay Montalvo, que fue presidente del Tribunal Constitucional, sí, ¿no? Sí, o bueno, fue primero del Colegio de Abogados de Barcelona. Es decir, yo me acuerdo que él estaba allí también como miembro del tribunal, y no sé si tenía un cargo allí en el Instituto de Derechos Humanos, y el trabajo fue premiado. Y entonces cogí a mi esposa, cogí el coche con la bolsa de dinero que me dieron y nos fuimos al Consejo de Europa. Teníamos allí hotel también que nos habían facilitado, nos dieron un carnet y podíamos acceder a todo el Consejo de Europa, y entramos dentro. Tuvimos contacto con los periodistas que había allí, españoles. Tuvimos una vivencia, empezaba la guerra de Yugoslavia, estuvimos en una sesión en el Parlamento con todo lleno de parlamentarios de prácticamente toda Europa, ¿no? Estuvimos en las sesiones escuchando lo que eran los inicios, el germen de la guerra de Yugoslavia, y luego fuimos a ver sesiones de juicios en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estuvimos allí y teníamos carta blanca, ¿no? Es decir, con ese pase nosotros teníamos carta blanca éramos unos privilegiados. La verdad es que fue un viaje realmente extraordinario, también porque me permitió conocer Estrasburgo, que fue una ciudad preciosa, también porque como alquimista me permitió conocer la Catedral de Estrasburgo, que es una pasada en mayúsculas, y bueno, y otras cosas, ¿no? La primera farmacia, lo que quedaba de la primera farmacia, dicen, europea, aunque aquí dicen que también hay una ahí en Llivia y en algún sitio más de España, ¿no? Pero no, fue realmente un viaje extraordinario. Yo, Luis, no sé si eres consciente, pero yo te calificaría como el típico genio renacentista. Me explico. Nuevo, Estamos hablando... No. A ver, yo creo que al final lo que uno desea, lo peor que te puede pasar en la vida es que lo que uno desea se acaba convirtiendo en ello, ¿no? Esto lo decía Oscar Tusquets, pero pienso que es verdad. Nosotros hemos tenido muchas conversaciones y tú alguna vez me hablabas de lo que era el trabajo de policía, de tu labor de psicología para con los habitantes, porque al final tener una policía de pueblo de forma, digamos, consubstancial es una policía de proximidad, y una policía de proximidad significa que cuando vas por la calle la gente te explica sus problemas, te explica sus pequeños problemas, y muchas veces volca en ti, digamos, una serie de
digamos, ¿cómo te diría?, de neuras personales o problemas personales o problemas insignificantes que se acaban convirtiendo en grandes problemas y grandes problemas incluso, digamos, neurológicos, ¿no? Yo recuerdo haberte propuesto, que no lo has llegado a hacer nunca, un libro de alquimia en el que reflejaras la parte, digamos, científica y química, que por desgracia está olvidada, pero que se puede enumerar toda una serie de descubrimientos, igual que Paracelso me parece que hizo una serie de esto lo sabrás tú mejor, ¿no?, de temas en relaciones a la orina, el ácido úrico, y se sabe gracias a él. Lo que pasa que por desgracia hay como una especie de segunda historia que queda por desgracia en todas las facetas, ¿no? Quizás la historia la acaban escribiendo los vencedores, ¿no?, sepultada, ¿no? Pero ¿cuántos alquimistas hay que han, digamos, aportado algo a la ciencia? Que básicamente sería la química. Es extraordinario, es decir, es algo... Y es verdad, hay que hacer ese libro. Bueno, la primera parte de tu comentario, ¿no? Gracias por algunas palabras que me has dedicado. Es verdad que el jefe de policía a veces se comporta como un psicólogo y otras veces como un sacerdote, ¿no? Parece que perdona los pecados porque estás allí escuchando, ¿no? Y parece que están esperando que le perdones los pecados, ¿no? Y otras veces, sobre todo la mayoría es de psicología, ¿no? Es de tener esa cintura, ¿no? Y con respecto a la segunda parte, lo que me ha enseñado la alquimia es algo extraordinario y espectacular, ¿no? Si ahora utilizas la palabra Paracelso, ¿no?, este personaje, fíjate, hay una de las frases de Paracelso, está en muchos de sus escudos, cuando la gente busque Paracelso y busca escudos, ¿no?, de él, ¿no?, donde aparece su figura, aparece una frase en latín. ¿Y sabes qué dice esa frase? Dice: no sea de otro quien pueda ser de uno mismo. Fijaros, no sea de otro quien pueda ser de uno mismo. Cuidado, porque es una frase de libre pensador. Vamos, de aquí te pillo, aquí te mato. Y estamos hablando del siglo XV. Es que esto pega hoy en día, pero como anillo al dedo. Estamos hablando de 500 años. Paracelso es un personaje que dice, por ejemplo, en uno de sus libros: no desechéis el cordón umbilical, porque tiene grandes propiedades medicinales, ni la placenta. ¿Y qué hay en la placenta y en el cordón umbilical? Las células madre. Las células madre. Es un personaje que escribe un libro porque él fue barbero. ¿Y sabéis lo que era un barbero en el siglo XV? Los antiguos cirujanos, claro. Los antiguos cirujanos, ¿eh? Los barberos cortaban el pelo, pero también extraían dientes, eran dentistas, curaban heridas, suturaban heridas y llegaron incluso hasta amputar miembros, ¿eh? Él fue cirujano barbero, estuvo de militar en una temporada en un barco también haciendo de cirujano barbero, y él escribió un libro en el que estaba relacionado sobre quirúrgico, en un libro de la cirugía quirúrgica, y precisamente el libro habla de todos menos de eso, y se convirtió en un bestseller de la época. Cómo no proceder a amputaciones, cómo hacer muchísimas cosas antes que eso. Paracelso fue un personaje que viajó muchísimo, y entonces una de las cosas que tenía más claras era la higiene. Solamente con la higiene ya conseguía muchísimas cosas. Pero es el primero, dicen, que utiliza productos químicos para tratar la enfermedad. Utiliza mercurio para la sífilis, utilizó antimonio, utilizó en pequeñas dosis para curar enfermedades. Le hicieron una prueba, y no recuerdo la ciudad ahora, era Alemania, y le dijo: tú que eres tan listo, te vamos a traer 30 incurables. Pues ahí los tienes, ¿no? Bueno, salvó a 21. Eran incurables, que se tenían que morir. Fue un personaje extraordinario. Es un personaje que sí que se enfrentó con los médicos de la época, sobre todo porque él decidió enseñar en lengua vulgar. Y eso era intolerable en esa época. Había que enseñar en latín. Entonces, claro, alguien que se acercaba al pueblo, cuando no, la gente tenía que aprender en las universidades o en las escuelas. Pero ¿qué pasa? No todo el mundo tenía dinero para acceder. Entonces dice: no, yo me voy a hacer al pueblo, voy a enseñar al pueblo. Y encima en su lengua, porque si hablo en latín no me van a entender. Claro, eso es un innovador. Se le tiró todo el mundo encima. Primero porque enseñaba sin los títulos que tenía que tener. En segundo lugar porque enseñaba en una lengua que no tocaba, ¿no? Fue un personaje realmente que le dieron hostias por todos los lados,
pero fue un auténtico genio. O sea, él le debemos, por ejemplo, pues los principios activos, ¿no? Él crea el concepto espagiria, ¿no? Que significa separar y reunir, y entonces coge las materias, las plantas, trabajó con plantas, trabajó con sangre, trabajó con orina, trabajó con muchas cosas, y él lo que quería era desmontar eso, ¿no? Todo eso para ver qué había en su interior y descubrir los principios activos que había en su interior, que son sanadores, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que es un personaje, yo creo que poco comprendido, pero bueno, escribe libros, habla de la importancia, pues, de los spas, ¿no? De que se vayan a las aguas termales la gente a sanarse. Habla es el primero que escribe sobre las enfermedades de los mineros, porque su padre era médico minero y trabajaba en las minas de los Fugger, ¿no? Tú sabrás más, sobre todo la familia de los Fugger, ¿no? Que eran unos potentados terribles, ¿no? Pues escribe el primero que escribe sobre enfermedades de los mineros, es decir, tiene toda una serie de libros realmente espectaculares. Bueno, hablar de Paracelso sería para dedicar un programa entero y me voy a quedar aquí ya con Paracelso, ¿no? Pero bueno, es un personaje que a mí me encanta, me enamora el amigo Paracelso. Si te parece, luego volvemos a él, pero para no alargar mucho más el bloque, digamos, de policía, no sé si Cristóbal quiere ahondar en alguna cosa más. No, simplemente si has notado alguna incomprensión desde tu ámbito profesional, también familiar quizás, de amistades. Ya no vamos a entrar en el tema de internet, etcétera, que te puede venir cualquier cosa hoy día, pero ¿has notado esa incomprensión de ser policía a alquimista? No me han atacado mucho, la verdad. Yo creo que no he sido una persona alguno en alguna ocasión, ¿no? Pero yo no me considero al contrario, he recibido siempre más cariño que otras cosas, ¿no? Habéis tenido un ejemplo ahora hace un rato, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que he ido a saludar a un compañero, ¿no? De trabajo, ¿no? Y el cariño, ¿no? Que todavía se tiene, ¿no? Es decir, no me considero que se reciben incomprensiones y tal a lo largo de tu trabajo, hombre, y decepciones, hombre, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. También es verdad que se reciben muchas alegrías, ¿no? Y muchas compensaciones, pero sobre todo por la gente. Cuando puedes ayudar a alguien y le has ayudado y te da las gracias y viene a darte las gracias, que no todo el mundo lo hace, ¿no? Porque hay mucha gente que cree que esto es un trabajo, tienes que cumplirlo y ya está, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? que antes, cuando yo era pequeñito, teníamos corriente de 125, ¿no? Y muchas veces había cortes de corriente y teníamos que convivir con los cortes de corriente, ¿no? Y decíamos, anda. Y bueno, pues la gente lo asumía, ¿no? Se ha cortado la corriente porque era normal, era una cosa normal que había cortes de corriente. Hoy hay un corte de corriente y yo me acuerdo pues que si hay un corte de corriente, pues aquí a lo mejor en el pueblo, si el corte de corriente duraba más de media hora, pues teníamos no sé la cantidad de llamadas quejándose de que no hay corriente. Yo pago y quiero la corriente. Es decir, no sé si antes pues se entendía, ¿no? De otra manera esto, ¿sabes? Era más tolerable. Hoy en día no, es muy exigente, ¿no? Es una cosa, es un cambio, ¿no? En todo un sector de la sociedad, ¿no? Y una pérdida de valores que también he sufrido, ¿no? Y una pérdida de valores que la verdad que me causó bastante dolor interno por no poder gestionar emocionalmente ese cambio brusco que se produjo en mi trabajo y al final, en definitiva, fue el que me provocó a cambiar de vida, ¿no? Y romper un poco temporalmente o no lo sé, con el trabajo que tenía y buscar, como me dijo alguien, ¿no? Reinvéntate, ¿no? Y entonces, pues bueno, supongo que lo que estamos haciendo es reinventarnos, ¿no? Es que, fíjate, Luis, yo creo que tu imagen es como aquel viejo guerrero, ¿no? De que en las cruzadas, o que ha visto demasiada sangre, que ha visto demasiadas cosas, demasiadas presiones, demasiadas cosas para un alma limpia, ha visto demasiado, y que si quieres recluir en ese lugar apartado, y tú, en vez de apartarte también, quieres seguir dando al mundo, de alguna manera. Quizás es el mundo de la sabiduría, es el mundo de ese despertar que siempre nos hablas, ¿no? A través del amor, a través de los sentimientos, a través de la alquimia, ¿por qué no? Porque la alquimia es mucho más que oro. Si tú no hubieras dado ese paso, Luis, ¿tú crees que a día de hoy, aunque suene muy tétrico, seguirías vivo? Bueno, yo pasé por una etapa de estrés muy intenso que me puso enfermo y tuve que hacer un planteamiento, ¿no? Es decir, supongo que cuando alguien también empieza a vibrar de una manera distinta y choca con las vibraciones de tu entorno,
pues genera también malestar interno, ¿no? Y entonces, pues generalmente nosotros nos juntamos con la gente que más o menos vibra a nuestro nivel, ¿no? ¿Verdad? No nos juntamos, imagínate, si yo no soy follonero, no me junto con folloneros, ¿no? Si ¿me entendéis, no? O sea, si fluyes con buena gente, te gusta estar con la buena gente, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que era un ejemplo, un tema pues también de vibraciones y también de que el alma te pide, o el corazón, vamos a llamarlo así, ¿no? Te pide un cambio en tu vida y sobre todo, lo dijo Víctor Amela la semana pasada, ¿no? Dice, acabé cumpliendo los 50 años y dije, de alguna manera me tengo que liberar, ¿no? Bueno, pues a mí me pasó con los 53, ¿no? Es decir, pasó y decir, bueno, Luis, a ver, ¿continúas así? ¿Haces de esto tu vida y ya acabas, te jubilas, no sé qué? ¿O le das un cambio a tu vida y haces lo que la expresión interna de tu alma o de tu corazón quiere hacer, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿y a ti qué te gusta hacer, no? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿En qué crees que eres bueno? O te dice la gente, ¿no? Que tú puedes ser bueno en esto, ¿no? Bien, pues ¿te gusta hablar de alquimia? Pues hazlo, ¿no? ¿Te gusta pues enseñar alquimia? Pues hazlo, ¿eh? ¿Te gusta ir a dar conferencias y explicar y explayarte en lo que a ti te nace? Pues hazlo, ¿no? Y he tenido la gran suerte de poder hacerlo. Y a partir de aquí, pues me siento realmente internamente en paz, ¿no? Yo dejé mi trabajo, que los invencibles amigos que nos oyen, ¿no? Que sepan que tenía una nómina pues decente y que eso se perdió y que eso generó inquietudes familiares, miedos, frustraciones, incomprensiones. Gente que me decía por la calle, estás loco, Luis, tienes un trabajo, tienes posición, tienes una buena nómina, vas y lo dejas. Bueno, pues sí, porque quizá hay cosas más importantes que te desarrollan como persona o que te van a hacer más feliz, ¿no? Y el día de mañana, cuando si nos tenemos que morir, pues alguien se muera con una sonrisa de decir, creo que hice lo que tenía que hacer. Y cuando tienes una especie de llamada, ¿no? De que es esas cosas las que tienes que hacer, cuando ves que tu vida incluso a veces ya ni la manejas tú, sino que te sientes de alguna manera que te van llevando, ¿no? Porque te llama, oye, ¿quieres dar un curso aquí? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer lo otro? Como si las cosas, y algunas cosas que hasta casi tienen carácter paranormal, que vosotros conocéis, ¿no? Y dices, bueno, pues algo realmente está pasando, algo está sucediendo, ¿no? Quizá este es el camino, ¿no? Y cuando vas siguiendo este camino, pues entra más felicidad, entra aire fresco. El tema del dinero tampoco es tan importante, es decir, si se puede vivir, tampoco necesitamos tantas necesidades, ¿no? Es decir, bueno, es un proceso de adaptación, pero que lo importante realmente está en nuestra mente, ¿no? En lo que nosotros pensamos, ¿no? En lo que nosotros queremos ser, ¿no? Hay una frase que me encanta mucho, que la descubrí, ¿no? Hace muchos años en un libro que se llama el Bhagavad Gita, ¿no? Que dice, somos lo que creemos que somos. Entonces, claro, si somos lo que creemos que somos, pues ahí está todo, ¿no? Si creemos que somos o podemos ser otra cosa mejor, pues ¿por qué no vamos a ese sentimiento y a ese desarrollo de ese potencial? Para que un poco también lo entiendan nuestros oyentes, los invencibles, como les decimos. Porque un poco lo que has explicado, que tú siempre tienes una tendencia natural, esto no es que lo hagas forzado, tienes una tendencia natural a positivizar todo lo que cuentas. Tú tuviste una etapa muy oscura, tan oscura que de hecho tuviste que desaparecer, entre comillas, del programa Los Misterios Nos Miran, que la gente ahora se lo vamos a explicar, pero tú venías allí, tú conociste a Iker Jiménez, por ejemplo, tuviste esa oportunidad, pero no podías aparecer en la radio, no solo por problemas políticos, hablando claro, sino no estabas para hablar en la radio. Entonces, ¿qué lleva a una persona que siempre es positiva, sobre todo cuando habla en la radio? Pero que Luis es así, en 24 horas. O sea, si escucháis sus WhatsApps, tal y como habla, nos habla a nosotros. O sea, cada vez que nos manda un WhatsApp es para guardarlo porque es un programa de radio per se. Y no porque hable mucho, que no habla, sino lo bien que habla y que siempre positiva y que siempre tiene una sonrisa. Incluso lo escuchas cuando te manda un audio que está sonriendo, se nota, se sabe. En aquella época no sonreías. Eso es duro, es difícil, nosotros lo sabemos bien. Pero, ¿cómo acaba en ese pozo alguien que ha intentado 40 años, 50 años estar positivo? Alquimia, la alquimia es precisamente una ciencia o un estudio o lo que sea tremendamente positivo, o sea, porque es una búsqueda constante. Yo, sabes que soy bastante
escéptico en todos los ámbitos. Sin embargo, veo que, no sé si existe la piedra filosofal, me da igual, de hecho sí existe. Creo que el camino es lo más importante, incluso que la propia piedra sí existe de verdad. Y verte a ti en tu laboratorio es impresionante. O sea, de hecho es muy gracioso, que lo hablábamos con Cristóbal, que nos manda audios, ahora no puedo hablar porque estoy en el laboratorio, estoy quemando no sé qué y haciendo no sé cuántos con la urea, y yo prefiero ni imaginármelo, ¿sabes? No. Quiero decir, eres feliz ahí. Y de golpe esa persona feliz, contenta, por unos motivos, que aquí decides tú si los quieres contar o no, ¿cómo llega a ese pozo? Que por otra parte también creo que es interesante, porque todos los que hemos pasado depresiones, situaciones de estrés, es una de esas enfermedades que mucha gente cree que simulamos, y lo entiendo, entiendo esa parte que cree que simulamos. ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo llega Luis Silva? No Basilius, no el alquimista, ese poli bueno, ese de las pelis, que es el poli bueno seguro. ¿Cómo llega a ser casi el poli malo? Bueno, simplemente cuando las circunstancias son superiores a ti. Entonces, ¿pero qué circunstancias, Luis? Las que viví. Sin entrar en detalle. O sea, no quiero que entres en detalle, porque lo entiendo. O sea, lo que quiero que me comprendas es para que el oyente, porque esto hemos prometido que íbamos a ir un poco más allá. No quiero que expliques lo que no puedas explicar, lógicamente, pero ¿qué hace un jefe de policía? O sea, ¿qué trabajos o qué funciones tiene para que caiga en ese punto, para que lo lleven a ese pozo del que casi no estuviste a punto de salir? Mira, esto, no sé si conocéis la pirámide de Maslow, la pirámide de necesidades de Maslow, ¿no? Que empieza por las necesidades básicas de la persona, ¿no? Que necesita alimento, necesita cobijo, y va subiendo el escalón de la pirámide, necesita aceptación, necesita relaciones sociales, etcétera. Necesita un estado de reconocimiento, hay gente que tiene ya ese estado de reconocimiento, se llega a una cúspide en el cual uno está satisfecho en su trabajo y se considera realizado. Y yo llegué a eso, ¿eh? Llegué a eso, me sentía realizado, tenía un equipo de trabajo extraordinario, me llegaban felicitaciones incluso hasta de la Generalidad, es decir, se te reconoce el trabajo, y de golpe y porrazo todo esto que se había construido cae. Y yo ni siquiera entendía por qué, ¿no? Porque pues también practicaba meditación para de alguna manera intentar gestionar todas estas emociones, ¿no? Pero cayó, y todavía no acabo de entender por qué, ¿no? Pero entendí, pues claro, que cuando quieres enseñar a la gente, pues el sentido de la caballerosidad, como antes hablabas, ¿no? El caballero ese medieval, ¿no? No sé qué, o el sentido del honor, el sentido de la lealtad, ¿no? Y ves que esas cosas, de alguna manera, desde un sector, ¿no? Se te está acabando, y que es duro, sobre todo cuando un sector caes... político. Bueno, vamos a llamar un sector. Sí, son circunstancias que pasaron, y entonces tampoco voy a entrar mucho ahí, también ¿no? También te sale el político que llevas dentro, ¿eh? No, bueno, es una etapa que tengo pasada, pero realmente si tengo que decir, creo, y lo diré bien claro, ¿no? Me sentí también maltratado, y ya más claro el agua, ¿no? Entonces, no voy a entrar más en discusiones, e incluso sentí, lo voy a decir públicamente, ganas de vengarme, y de utilizar medios para vengarme y acabar con determinadas cosas, y sin embargo decidí ser prudente, decidí alejarme de lo que me estaba ocasionando daño, sobre todo psicológico, y me aparté. Y fui honoroso, ¿no? Hoy los políticos no dimiten, bueno, fijaros, es que mira, precisamente estamos hablando de esto, ¿no? Que un político a lo mejor, pues, inglés, porque llega tarde a una sesión parlamentaria, dice, toma, dimito. Aquí parece que para dimitir, bueno, es que hasta que no les cae, no sé, es otro sistema, ¿no? Es otro, bueno, yo no tengo nada que decir, pero ¿cuántos políticos en España han dimitido? Aquí me remito, ¿no? Y parece que estén esperando. Ya me estoy hablando quizá en las cosas que no debería meterme, ¿no? Pero bueno, son cosas que están públicamente, ¿no? Entonces, bueno, la final es que me hice un reciclaje e intenté encontrar paz en mí mismo, ¿no? Y decir, bueno, esto pues ha pasado y ya está. Entonces ahora te sientes feliz. Vosotros me veis, habéis visto la etapa en la cual estaba oscuro, pasé como esa especie de noche oscura del alma, ¿no? En la cual realmente estaba enfermo, ¿no? Estaba mal, estaba internamente la psique, más que la mente incluso, ¿no? Las decepciones,
no sé, decir, bueno, pero ¿por qué están pasando estas cosas que no deberían pasar, ¿no? Y gente que se aprovecha de determinadas cosas y dices, bueno, no sé, no es mi carácter, no es mi forma de ser, ¿no? Y se entró en una espiral que me desagradó y entonces decidí coger una excedencia y salir. Otros hubieran aguantado ahí hasta no sé qué, hubieran buscado tener bajas continuas, etcétera, etcétera. Yo decidí coger una excedencia. ¿Y por qué? Porque me sentía mejor así y se me ha criticado en algunas cosas. Podías haber hecho esto, podías haber hecho lo otro, no sé. No, simplemente necesitaba descansar, paz, necesitaba paz y gracias a Dios creo que me hicieron un favor, y fíjate que también lo digo así de claro, me hicieron un favor porque me hicieron redescubrirme más todavía, me hicieron redescubrir que cuando alguien lleva 36 años en la policía puede llegar a pensar que solo sirve para ser policía, porque toda su vida ha sido policía, ¿no? Y sin embargo llegué a descubrir todo ese mundo de facetas, ¿no? De poder pues escribir libros, de poder todavía hacer conferencias y en fin, hacer otras cosas y ver que también sirves para esas otras cosas, ¿no? Y dices, bueno, pues oye, realmente quizá alguien es un poco más que policía, ¿no? O quizá ha nacido para hacer otras cosas también, ¿no? Quizá es el momento de dejar que el alma se exprese y se deje guiar por el camino que le va llevando, ¿no? Y bueno, pues es lo que estoy haciendo, simplemente dejándome llevar. Y sí que os puedo decir, vosotros me conocéis bien, pues que estoy en una situación ahora de paz y de tranquilidad y me veis sonreír de nuevo, lo cual quiere decir que la cosa funciona, ¿no? Música en estat pur a Ràdio Sambi, 107.4 FM. Sospitosos habituals, el magazín dels divendres a la nit, l'actualitat cinematogràfica, el món del motor, notícies curioses, un autèntic poti-poti amb els personatges més descarats per afrontar amb garanties el cap de setmana. Dirigit i presentat per Pedro Alonso. Escolta'ns a Ràdio Sambi, 107.4 FM i radiosambi.cat. De dilluns a divendres de 10 a 12 a mig matí. Un programa per prendre el pols a l'actualitat de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i el Maresme. Notícies, entrevistes, agenda, bona música i molt més. A mig matí, amb Alfons Murga. Siguis on siguis, vagis on vagis, Ràdio Sambi, 107.4 FM. A eso de medianoche le interrogué sobre Fulcanelli y él me explica que Fulcanelli no ha muerto. Se puede vivir mucho más de lo que se imagina el hombre que no ha despertado. Yo lo sé, mis ojos lo saben. Sé también que la piedra filosofal es una realidad, pero se trata de un estado de materia distinto del que conocemos. Yo no habría empezado si no me hubiesen demostrado que este fin existe y que es posible alcanzarlo en esta vida. Este párrafo lo escribió Jacques Vergier en el bestseller El retorno de los brujos, con motivo de una entrevista que tuvo con un alquimista en marzo de 1953 en el famoso Café Prokofiev de París. Años después, Vergier creyó con certeza que su interlocutor fue ni más ni menos que el propio Fulcanelli. Hablemos de alquimia en profundidad con Luis Silva. ¿Quieres colaborar con nosotros? Envíanos un mensaje a info@elsolinvictus.com y cuéntanos en qué podrías participar en el programa.
Bueno, y continuamos aquí en Radio Sambi. Estamos hablando con Luis Silva, nuestro compañero Luis Silva, que hoy es el invitado porque, bueno, para la gente que no lo conozca, es alquimista, es estudioso de textos clásicos de alquimia, y acabamos de dejar un poco esa etapa oscura. Y yo creo que la última pregunta, no sé si Cristóbal o Carlas queréis hacer alguna sobre el tema de policía, y ya nos vamos también, que se nos va comiendo el tiempo. Sí, simplemente yo creo que es muy interesante, después de tu experiencia, Luis, seguramente muchos de nuestros oyentes, también las personas que vean en YouTube, pues creo que es interesante que les digas, si se encuentran de esa manera, tan desesperados en su vida, ¿qué consejo le podrías dar para ayudarles? Mira, a mí me dijo un psicólogo una frase que he dicho antes, ¿no? Luis, estuvimos analizándonos, ¿no? Y a ver, tú eres licenciado en Derecho, ¿qué puedes hacer, ¿no? En tu vida, analízate, ¿no? ¿Qué podrías hacer, ¿no? Si dejas la policía, ¿no? Porque claro, pues mira, licenciado en Derecho, he sido profesor, etcétera, 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 ¿no? Dice, entonces, y me dijo, ¿por qué no te reinventas, no? Entonces, claro, es sentarse. Yo sé que habrá gente que se podrá reinventar más, reinventar menos, pero seguro que somos buenos en algo, ¿no? Aparte de nuestro, por ejemplo, nuestro trabajo y tal, ¿no? Y luego es tener la valentía para romper. Es muy difícil romper. Sobre todo el alma, ¿no? Los miedos, ¿no? He descubierto que los miedos son terroríficos, ¿no? Y la mente, cómo funciona, es para analizarla, ¿no? La mente es realmente, vamos, es todo un mundo, ¿no? Cuesta acabar de romper con una tónica diaria, ¿no? Que a lo mejor no te hace feliz, es verdad. Pero a veces hay gente que lo hace, ¿no? Y hay mucha gente que lo hace. Y más ahora en la actualidad, ¿no? Cada vez conozco más gente que rompe para irse a un cortijo y cambiar absolutamente de vida, ¿no? Por ejemplo, dentro de unos días voy a un pueblo de los Pirineos donde un matrimonio pues tiene su casa y construye un templete y la gente va allí y se reúne a meditar. Hoy por la mañana me hablaban que en Cáceres también un grupo de gente lo mismo, monta ahí un cortijo y hacen meditación, etcétera, etcétera. La gente se aparta del mundo. Llegan a quemarse tanto que se apartan del mundo, ¿no? Y eso en los mitos, lo conocerás bien porque está relacionado con el arte, ¿no? Es el viaje del héroe, ¿sabes? El viaje del héroe, todos los mitos, prácticamente todos los mitos de todas las culturas hablan de ese romper que a lo mejor en un momento determinado una persona rompe con toda su vida, la que le lleva así cogido, ¿no? Encadenado para volar, ¿no? Para tener una aventura, ¿no? Una aventura de crecimiento personal, ¿no? Y yo asocio bastante lo que me ha pasado a mí con ese romper, ¿no? Con ese romper de la rutina diaria para hacer un cambio radical en la vida, y buscar otras cosas que enriquecen mucho más el alma, ¿no? El camino es la persecución de la ilusión. La ilusión es, bueno, pues existe la piedra filosofal, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Igual nos morimos y no se manifiesta, no pasa nada, pero vamos a intentarlo. Es una ilusión, es una pasión, síguela, disfrútala. Además me lo paso genial. La verdad es que eso me lo paso genial. Y por otro lado está la inquietud que tiene mucha gente de alguna manera de despertar, ¿no? De alejarse de lo que es la convencionalidad material y el mundo en que vivimos para tener esa trascendencia. Y cuando hablamos de trascendencia mucha gente piensa, eso es para los que se encierran en una cueva, eso es para... No. Eso se ha investigado psiquiátricamente, psicológicamente, y eso es mucho más común de lo que pueda parecer. Una persona normal y corriente puede tener un estado de éxtasis. Simplemente, pues, con una serie de criterios, se puede manifestar o no. Pero mira qué casualidad que resulta que eso se manifiesta más en las personas amorosas. O sea, que el estado de despertar, por ejemplo, está muy relacionado con el amor, ¿no? Que es una de las vías que en las últimas conferencias que di fue precisamente sobre la vía iniciática del amor, ¿no? Tengo ganas de escribir un libro sobre ello, ¿no? Porque es toda una tradición de cómo despertar de alguna manera a través del amor, ¿no? Lo cual es realmente espectacular y muy curioso, ¿no? Es una tradición muy, muy occidental, no oriental, como podría ser la meditación, etcétera. ¿Te arrepientes de algo? No. ¿Nunca? Si me arrepiento, no, yo creo que he tenido una vida privilegiada. Siempre más o menos he conseguido lo que consciente o inconscientemente quería. Casi que hoy habéis visto que es un homenaje a los policías, lo que estoy diciendo prácticamente. O sea que espero que haya muchos policías que lo oigan, ¿no? Porque se sentirán tan identificados. Claro. Sobre todo jefes de policía, ¿no? Pero bueno, la verdad es que
No me arrepiento. El destino, lo que se llama el dharma, ¿no? En términos quizá orientales, ¿no? Es el deber, ¿no? Te ha tocado esto, pues cumple, ¿no? Intenta hacerlo siempre en tu vida lo mejor que puedas, ¿no? Intenta ser una persona recta, ¿no? Y hacer las cosas siempre lo mejor que pueda. Siempre lo he intentado. No he sido una persona maliciosa ni nada por el estilo. Siempre he intentado. Me habré equivocado, eso sí, porque sobre todo el jefe, ¿no? Que toma decisiones se puede equivocar, pero claro, hay que tomar decisiones. Hoy en día muchas veces hay miedo de tomar decisiones por lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me siento afortunado. Llegué a ser jefe de policía pues a base de oposiciones y fui mataró, jefe, cabo, sargento, inspector, ¿sabes? A base de oposiciones, a base de trabajo y constancia y luego he sido feliz en muchísimos aspectos de mi vida, ¿no? He tenido muchas ilusiones, ¿no? Y mucho agradecimiento de mucha gente, eso te llena muchísimo también. Yo creo que podemos romper un poco todo el tema de policía, que creo que era muy importante, porque es uno de los temas que no se ha podido hablar mucho, precisamente porque también tienes que guardar ese silencio profesional hasta ahora, que ya no lo eres. Pues, sí, lo soy. Soy policía en excedencia. Ya me entiendes, ya me entiendes. Y que además con ese momento creo que era importante también que la gente supiese que hasta la persona más afortunada del mundo puede tener un bache, por supuesto, importante, y yo creo que les puede ayudar, ¿no? Y duro. O sea, porque fue muy duro, emocionalmente duro, ¿no? Pero bueno, todo es para bien, ¿no? Y hay que pensar siempre en positivo y sobre todo la regla de oro, ¿no? De la potencia al acto. De la potencia al acto. No quedarse en el sofá, sino que levantarse y a luchar por las ilusiones, por los objetivos. Tienes un libro ahí, destrozado. Ah, sí. Destrozado, viejo, antiguo, amarillo, bueno, roto. Aquí está la cámara, si vas a hacer esto de... Bueno, fijaos cómo está hecho polvo, subrayado, con letras aquí, bueno, apuntes, ¿no? Las moradas filosofales. Sí. ¿Qué es esto? Bueno, pues esta historia la he explicado varias veces, ¿no? Y yo tenía 13 años. Esto es una edición del año 75, o sea, cuando yo tenía 12, pero yo tenía 13 años, cuando iba en un... Me acuerdo, las imágenes que tengo es ir en taxi con mi padre, con mi madre y el taxista. Íbamos por una autopista de Cataluña y paramos en un área de servicio. No recuerdo dónde íbamos, no tengo ni idea, pero sé que paramos en el área de servicio para tomar algo. Y entonces cogí una rampita, ¿no? Y subo a la zona de libros. Y entonces los libros, Carlos sí que lo habrá visto, tenían, en aquellos años, estaban metidos en rodillos metálicos con un candado. Y entonces ibas haciendo girar el rodillo metálico, que parecía una cárcel, y en la cárcel estaban los libros para que no se robaran. Y claro, no podías coger y ojear los libros como ahora, hoy en día sí, ¿no? No, pero tenía su encanto, Yo recuerdo que tenía mucho encanto lo de los libros, y todavía creo que existen, porque gente como de bolsillo están reeditando muchísimo, y entonces te los encuentras en supermercados también. Y el tema del rodillo, yo no le veo tanto cárcel, yo le veo un cierto encanto. Yo durante una época tuve una especie de mueblecito de estos rodantes estilo inglés, que tenías libros, lo clásico que pones libros al lado del sofá y los vas cogiendo, y estaba bien. Bueno, eso está, pero antes era una gavia. Ahora era una gavia. Yo lo recuerdo más con cassettes y con CDs. Y con cassettes y con CDs y luego pero en los libros también estaban con el candadito. Y entonces yo me acuerdo que me acerqué porque siempre me gustaba ver los libros y eso, ¿no? Siempre me gusta mucho leer y desde pequeño leía mucho, ¿no? Y bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Este es el libro que compré. Bueno, le dije a mis padres que me compraran este libro. Y yo la verdad que no tenía ni idea, o sea, porque había libros, ¿no? En ese rodillo y les dije a mis padres, por favor, comprarme este libro. Fijaros que la portada, con todos los respetos, ni crítica ni nada, pero tampoco es algo que pueda ser, no sé, una portada llamativa como esta, ¿no? O una portada llamativa como esta, o como esta, que es sensacional, que es de Pablo, que ya que lo tenemos aquí le hacemos publicidad, ¿no? O como esta, por ejemplo, ¿no? De los 50 lugares mágicos de Cataluña, ¿no? Claro, fijaros esta portada, ¿no? Más bien un poquito sosa, ¿no? Y sin embargo le dije a mis padres, ¿podéis comprarme este libro? Y entonces este libro pues fue la primera introducción a la alquimia que tuvo un chaval de 13 años. Es un libro plomo, en cuanto a que veis, es el libro de bolsillo, y fijaros cómo es, con la letra pequeña, cuando tienes el formato así normal, es un tochete, Escrito por Fulcanelli, el gran alquimista del siglo XX, que dijo
que se decía de él que había transmutado, ¿no? Entonces, Eugene Cancelliet, su discípulo, dice que estuvo incluso en una de las transmutaciones que hicieron en una fábrica de gas, ¿no? Bien, pues aquí entré en el mundo de la alquimia. La primera parte nos habla pues un poco de historia, de alquimistas, cosas que todo el mundo podría entender. La segunda parte, para un chaval de 13 años, era incomestible porque era demasiado dura, ¿no? Porque hablaba de símbolos, de imágenes que hay en moradas, lugares donde vivían los alquimistas, castillos, casas, que en sus casas ponían imágenes, esculpían las piedras y enviaban mensajes diciendo: yo soy alquimista y he encontrado la piedra. Y entonces, a través de imágenes, entonces intentaba de alguna manera pues explicar el significado de todas esas imágenes, pero en sentido oculto, y por tanto, y mezclar eso con operaciones de laboratorio. Imaginaros, ¿no? Un chaval de 13 años decir: yo, un laboratorio en casa, ¿pero eso qué es? Eso es imposible. Imaginaros, ¿no? Y sin embargo, de la potencia al acto. Cuando tuve 33 años, empecé a pensar de que realmente eso podría crearse, ¿no? Y lo llegué a construir. Y entonces, algo que parecía para un niño, incluso para una persona de 30 años, que eso es realmente difícil, tremendamente difícil, pues mira, pues un amigo que es paleta, le pasé unos planos de un horno, de cómo estaba un horno fabricado en el siglo XVII, y le dije: quiero que me hagas esto, y me lo hizo. Y me hizo un horno, y allí lo tengo, ¿no? Pero es curioso cómo pasas de una época muy joven hasta los 33 años. Hay un vacío. ¿Ahí no eras alquimista? ¿Ahí no sentías esa llamada? Bueno, yo tuve una primera parte que me gustó muchísimo, la filosofía oriental, y me leía libros de filosofía oriental. Y luego vino, a partir de los 30 años, la faceta de la alquimia. Y volví a leerme ese libro que de pequeño no entendía, y a volverlo a leer, y a volverlo a leer, y a volverlo a leer, y a subrayar, porque no sé si es porque soy Tauro, ¿no? Y los Tauros dicen que son muy tozudos, ¿no? Pero de alguna manera había que desvelar el mensaje. Y entonces compré su otro libro, El misterio de las catedrales. Fue Fulcanelli que me introdujo a mí en el mundo de la alquimia. Y dije, bueno, a ver, para entender esto tiene una bibliografía impresionante. O sea, él habla de libros, de autores, no sé, cientos, ¿no? Y dije, bueno, ahora tengo la suerte de que Internet está funcionando, tenemos la Biblioteca Nacional Francesa que está digitalizando libros, había muchas bibliotecas digitalizando libros, somos un grupo de amigos también que construimos y nos dedicamos a traducir textos entre nosotros, que estaban en francés, en inglés, y empezamos a buscar la bibliografía de Fulcanelli, lo que él utilizó para escribir sus dos libros. Y me di cuenta de algo. Encontré textos que le fundamentan a Fulcanelli y de los cuales no hizo referencia ninguna. ¿Vale? Y sin embargo dices, no, esto es de aquí. Y hizo como, de alguna manera, propio lo que era de otro. Es verdad que utiliza muchísima bibliografía, pero sin embargo utilizó otros autores que no están en su libro y que se nota que han influenciado muchísimo en su libro. Uno de ellos es las obras póstumas de Grimaldi. Este libro, ahora van a cumplirse 10 años desde que los autoedité, hace 10 años. Para traducir este libro me tiré 10 años, es decir, 10 años para hacer esta traducción. Es verdad que no traducía cada día, ni muchísimo menos, ¿no? Pero es un libro, ahí tiene una parte compleja porque es un libro que está relacionada con dos alquimistas, uno del siglo XVII y otro del siglo XVIII, ¿no? Y es una explicación de lo que sería la filosofía hermética relacionada con la alquimia muy bonita, y además explica pues secretos de alquimia. Dos secretos muy importantes de alquimia, estas obras póstumas de Grimaldi, ¿no? Fijaros si es importante este libro, que Cancelliet escribe en uno de sus libros, quizá el último libro que escribió, es Alquimia revelada a través de sus textos clásicos, o Alquimia descubierta, no recuerdo exactamente el título, a través de sus textos clásicos, y dice que Fulcanelli tenía entre los libros de su riquísima biblioteca las obras póstumas de Grimaldi, y no hizo nunca referencia ni al libro ni al autor, porque se manifestó de una extremada imprudencia. Esto lo dice, es decir, conocía a un gran espagirista que se llamaba Yavir, que era granadino, y a
hacía cursos de espagiria, era un gran espagirista, apasionado de la alquimia, apasionado del mundo árabe, tan apasionado del mundo árabe que se convirtió al Islam, era un enamorado de toda la cultura andalusí, de los grandes maestros andalusíes, que algún día les tenemos que dedicar, Cristóbal como historiador o como sea, a esa figura de grandes personajes que trajo esa cultura andalusí, ¿no? Bien, pues es una obra que desvela conocimiento profundo, y Yabir, que conoció a Cancelliet, porque estuvo en alguna ocasión con él, me dijo que uno de los libros de cabecera de Fulcanelli, según le dijo Cancelliet, era este, Las obras póstumas de Grimaldi. Y bueno, pues me ha gustado hablar de él ahora porque justamente hace 10 años que se editaron. Es un libro que está dividido en dos partes. Hay una parte que es de hacer medicinas, es hacer medicinas, y me costó muchísimo traducirlo porque enfermedades que desconocía. Claro, un libro que habla de enfermedades, que habla de palabras que no existen en el diccionario español, pero que en el diccionario francés tampoco están, y me tuve que remontar a diccionarios franceses, a los primeros diccionarios franceses de la lengua francesa, para poder saber qué significaban esas palabras. O sea, es un libro que realmente se curró muchísimo. Tiene más de 170 notas a pie de página para hacer aclaraciones sobre expresiones que tuve que localizar en diferentes ámbitos, diferentes enciclopedias, porque la verdad es que o en España eran desconocidas o incluso en Francia hoy en día no se conocen. Había que irse a los diccionarios antiguos. Y ahí está, ¿no? No, Luis, la verdad es que fijaros una cosa, es que estamos hablando de alquimia, pero estamos hablando de medicina, de filosofía, del alma. Yo creo que es un gran descubrimiento para nuestros oyentes, ¿no? Porque ¿quiénes fueron los primeros alquimistas en realidad, Luis? Bueno, claro, es que depende de cómo analicemos la alquimia. Si lo analizamos desde el punto de vista académico, pues nos dirán que quizá el primer alquimista conocido, Zósimo de Panápolis, siglo II, III, en el mundo griego. Quizá nos podemos incluso académicamente remontarnos al siglo II, antes de Cristo, con textos chinos que tenemos que ya nos hablan de la alquimia. Bien, perfecto, pero si nos remitimos a los tratados de alquimia y a los antiguos tratados de alquimia, ellos nos dicen que su herencia viene de Egipto y de Hermes Trismegisto, ¿no? Que fue un gran maestro, personaje legendario o no, pero nos remiten ahí. Pero, por ejemplo, Fulcanelli, el gran alquimista del siglo XX, ¿no? Pues nos dice que él es de la opinión de creer que eso es de una civilización anterior. Es una herencia que nos ha llegado, una parte de la herencia que nos ha llegado de una civilización que seguramente se perdió y que fue recuperada en Egipto, y a partir de ahí Fijaros, os voy a poner un ejemplo, ¿no?, de lo que decían los alquimistas. Por ejemplo, en el siglo XV, Nicolás Valois, 1420, 1430, escribe en su libro Los 5 libros, o El secreto de los secretos, dice que la materia ni se crea ni se destruye, tan solo cambia de forma y añade y de lugar. Bueno, ¿eso a qué os suena? ¿No? A principios del siglo XVII, 1600 y poco, Limojón de Saint-Didier escribe en un libro que se llama El triunfo hermético: hay en la luz unos corpusculitos, dichoso el alquimista que los sepa atrapar. Bueno, Max Planck fue el que de alguna manera descubre a principios del siglo XX, finales, ¿no?, del XIX, que la luz también es corpúsculos, ¿no? Y entonces hoy hablan de la ondícula, ¿no?, ondas y corpúsculos, ¿no? Desde el corpus hermeticum, por ejemplo, nos habla del principio de la unidad, de que todo, absolutamente todo, procede de la unidad. Hoy en día hablamos de un Big Bang, ¿no? ¿no? Los antiguos utilizaban el término 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. Hoy en día, cuando se habla del Big Bang, de lo que se llama la nucleosíntesis estelar, ¿no?, de la fusión de núcleos, ¿no?, prácticamente están diciendo lo mismo. Hay una gran explosión, fuego, aparecen los primeros gases, sobre todo el hidrógeno, que es lo que más existe en toda la naturaleza. Ya tenemos el elemento fuego, el elemento aire, que sería el gas. Fijaros que van haciéndose fusiones estos gases hasta que al final el oxígeno y el hidrógeno van a construir el agua, y de ahí se van a construir, pues, seguramente otros elementos ya más pesados, ¿no?, como metales, etcétera. Es decir, básicamente la teoría explicada de una manera o explicada de otra. Pero claro, también decían que se podía transmutar, y decían que se podía transmutar en frío, que no necesitaban grandes cantidades de energía, muy poca cantidad de energía para transmutar en una cocina.
Hoy la ciencia dice que es imposible, pero se está trabajando en fusión fría. Y la fusión fría consiste en eso, en la transmutación sin costes prácticamente energéticos. Y se dice que alguien lo ha podido llegar a conseguir. O sea, intentamos de alguna manera... Sin desechos nucleares. Y no sin desechos nucleares. Los finlandeses iban invertidos en su central nuclear de fusión no sé cuántos dineros y siguen en ello. Están, porque es el futuro y se descubrirá. Y los alquimistas decían, es posible. Sabemos, es decir, han sido, como antes comentabas, Carlos, los ácidos. ¿Quién descubrió los ácidos? Los alquimistas. ¿Por qué? Porque querían deshacer los metales y ver qué es lo que había en su interior. Y descubrieron cosas, por ejemplo, y me atrevo a decir una de ellas, ¿no? Y algún día cambiará esa afirmación. Hoy en día entendemos en ciencia que los metales son cuerpos simples. Un metal es únicamente un metal. El oro es oro, no es nada más. La plata es plata, no es nada más. El agua son dos cosas, es un elemento compuesto de hidrógeno y oxígeno, para que la gente nos entienda. Muy bien, los antiguos alquimistas dicen, no, eso no funciona así. Nosotros hemos retrogradado el oro y sabemos que dentro del oro hay una tierra y un agua. Luego, si hay una tierra y un agua y es diferente en algunos aspectos en cada uno de los metales, en realidad los metales no son un cuerpo simple, sino que son un cuerpo compuesto. Están compuestos. Los antiguos alquimistas dicen que los metales nacen y se generan y se desarrollan en el seno de la Tierra. La ciencia dice que no. Por ejemplo, dice que el oro, existe tanto oro en el mundo porque llegó desde el cielo y hay oro en el mundo, si no recuerdo mal, para llenar una piscina olímpica o dos, no hay más oro. Y los alquimistas dicen, no, la naturaleza está en continuo movimiento, en continua evolución, igual que nacen plantas porque tienen semillas, los oros también tienen semillas, los metales, y los metales nacen, se desarrollan en la Tierra, pasan por periodos de evolución, y el periodo de evolución de un metal hasta llegar al final es el oro. Primero pasa por otros estados anteriores, ¿no? Entonces algún día seguramente la ciencia, estoy seguro que dirá, pues oye, pues tenían razón los alquimistas. Pero es curioso lo que comentas sobre la ciencia, que yo sabes que apoyo bastante a la ciencia, pero en este aspecto un poco de la alquimia sí que me parece curioso que cuando hablas de los antiguos alquimistas no te refieres solo a esos alquimistas que has mencionado, sino pues grandes científicos, grandísimos, como podría ser, y espero no equivocarme, Isaac Newton. Era alquimista, o por lo menos estudiaba, intentaba hacer cosas de alquimia. Quiero decir, no estaba peleada la alquimia con la ciencia. Y ahora estamos en un momento que yo creo que también tiene algo que ver esa alquimia falsa, como esa falsa física cuántica que se han sacado de la manga, que la ciencia, de alguna manera, repudia la alquimia. Todo tipo de alquimia, la que es más estudiosa en tu caso, o la que es más práctica también, como es esa búsqueda de la piedra filosofal, hasta esa alquimia que ya sabes que se va por los cerros de Úbeda, que nada tiene que ver con la alquimia original. Bueno, ya sabemos que todo, en fin, lees cosas que dices, bueno, ¿esto de dónde lo han sacado? Y se hacen libros y dices, bueno, madre mía, ¿por dónde vamos, no? Bueno, pasa con la física cuántica pasa también, ahora ¿no? Se le ha puesto cuántico a prácticamente todo tipo de cosas raras. Newton fue un gran alquimista. Dicen que fue el último mago y el primer científico, y fusionó, ¿no? Él decía en una de sus frases famosas, si he llegado hasta donde he llegado es porque iba sobre hombros de gigantes. Muy bien, ¿quiénes eran esos gigantes? Pues seguramente que había o una sociedad detrás o alguien que le pasó información, ¿no? Él, fijaros que los textos de alquimia, los alquimistas, en los textos de alquimia clásicos, los alquimistas nunca se llaman alquimistas, nunca. Siempre utilizan la palabra filósofo. Yo, fulano, filósofo del arte. Yo, tal, filósofo natural, filósofo de la naturaleza. No se consideran alquimistas, se consideran filósofos. El libro por excelencia de Newton se titula, donde ahí describe lo de la gravedad, se titula Filosofía Naturalis Principia Mathematica. O sea, principios matemáticos de filosofía natural. Sí. Fijaros. Sí. Está hablando de un tratado de física, pero de física en el sentido antiguo, en el sentido alquímico de la palabra. Física viene del griego physis, que significa naturaleza. Estaba desvelando secretos naturales. ¿Y filosofía de dónde viene? Filosofía es una palabra compuesta que viene de filo, que significa enamorado de, o amora, y Sofía, que es la diosa de la sabiduría, el conocimiento. Los antiguos alquimistas eran filósofos, eran amantes del conocimiento, buscaban el conocimiento. Y había 3 tipos de conocimiento que ellos desarrollan en sus libros. 1, el concepto de lógica, es decir, cómo está estructurado de alguna manera el universo, cómo hay una inteligencia que hace que las cosas sean así y no de otra manera,
¿cómo se llama este científico americano de descendencia japonesa? Michio Kaku. O algo así, Michio ¿no? Kaku, sí. Recuerdo, en el año 2015 hace unas declaraciones en prensa y dice: estoy investigando no sé qué de las partículas subatómicas y me doy cuenta de que hay orden. ¿Quién pone ese orden? ¿De dónde viene la fuerza que pone ese orden? ¿Por qué hay orden ese y no otro orden o un caos? Antes hemos hablado de Max Planck. Max Planck lo tenía muy claro también. Decía, no, aquí hay algo que pone orden a las cosas. ¿Por qué las cosas son así, no? ¿Por qué hay una fuerza que hace vibrar a los átomos, no? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene ese principio de fuerza, no? Todavía estamos investigando. ¿Qué es eso de la energía oscura? ¿Qué es realmente? Claro, vemos que los átomos están vacíos. O sea, la materia no es nada. La materia no es nada, ¿no? Entonces, claro, aquí los alquimistas o los filósofos alquimistas tienen mucho que decir y sabían muchísimo de todas estas cosas. Bueno, muchísimo. yo creo que Carlas aquí se acordará de su debut precisamente en Los misterios nos miran, porque fue hablando de algo que está muy relacionado, el número áureo, el número phi, que creo que tiene cierta relación también con lo que comentas, ese orden natural de las cosas. Sí, bueno, Pitágoras no escribió, escribieron sus discípulos, ¿no? Pero hay una frase que escribieron sus discípulos que decía Pitágoras, decía: cuando Dios creó el mundo geometrizó, es decir, utilizó criterios matemáticos para sembrar orden y no caos. Vale, yo ahora sí que hago un corte rápido, Luis, porque tú hablas mucho de Dios, aquí habemos de todo. ¿Qué o quién o cuál, qué cosa es Dios? Bueno, es por utilizar el nombre que nosotros conocemos. Evidentemente el concepto hermético, alquímico de Dios no tiene nada que ver con un personaje con barba ni nada por el estilo. Ellos, los alquimistas, los filósofos alquimistas, lo llaman una fuerza universal, lo llaman un dinamismo universal, lo llaman una actividad universal, lo llaman el motor universal que lo mueve todo. Una fuerza inteligente. A partir de aquí, pensemos lo que pensemos, no se puede llegar más allá. En filosofía hermética se llama todo. Dice el todo. ¿Por qué? Porque intentan con mayúsculas. Es decir, es todo. Y además dicen, y el todo es uno, ¿no? Y el uno es todo. Todo viene del todo ya regresará al todo, porque es que es todo, es la unidad, es el uno, es todo, ¿no? Y la materia no es más, y hoy en día la ciencia ya lo está diciendo, o sobre todo la física cuántica, ¿no? La materia es una ilusión. En realidad, la materia no es más que energía densificada, ¿no? Es lo que decíamos antes, ¿no? De que se pasa por los estados de los 4 elementos hasta que se crea el elemento tierra, que es el elemento materia, el elemento material. Pero cuando nosotros analizamos este libro, o esta mesa, o esta funda de gafas, o cualquier cosa en el mundo, cuando lo analizamos con un microscopio de esos tan potentes, ¿no? Súper potentes, ¿qué es lo que vemos? Una estructura de átomos en movimiento, ¿no? Estábamos aquí debatiendo, creo que es interesante que Luis pueda seguir. De hecho, es algo que ha pasado habitualmente. Las veces que hemos hecho alguna entrevista a Luis, antes, en periodos anteriores, incluso que no era miembro del programa, acabamos haciendo monográficos.
y por seguir esa costumbre, hoy lo vamos a hacer así también. Hemos echado a Carlas aquí. Pobre Carlos. Espiritualmente me has echado, sí, pero físicamente sigo aquí anclado a la silla, con lo cual, a que como todos los políticos españoles, me he puesto un par de ganzúas, con lo cual tienes que contar conmigo para el programa. O sea, te lo puedo decir de muchas maneras, pero yo creo que el grafismo de los dos garfios enganchados a la silla lo has captado. Totalmente. Entonces te emplazamos al próximo programa, que luego debatiremos cuándo es y si no al siguiente, pero creo que es interesante un poco por lo que hemos prometido al oyente. Si el oyente ha llegado hasta aquí, está claro que le ha interesado lo que hemos contado antes y le está interesando ahora lo que nos está contando Luis Silva, nuestro alquimista de cabecera favorito, y un poco ahora adentrándonos en la alquimia, que era también un poco la parte interesante, porque hemos hablado de un libro que está destrozado, pero aquí tienes un matojo de libros también, uno ya lo has comentado, pero todos son tuyos. ¿Qué tenemos aquí, Luis? Mira, pues hemos hablado de las obras póstumas. Este fue el primer libro que escribí, está descatalogado ya, ¿no? Y fijaros cómo era entonces que tuve una, no diré discusión, ¿no?, pero me emperré en que el libro tuviera la proporción áurea. Y entonces fijaros que el formato del libro pues es diferente, más bajito, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final pues lo conseguí, ¿no? Bueno, aquí tenéis, ¿no?, el Tratado de Filosoteria. Tengo ganas de reeditarlo, cambiarle un poco el nombre, porque claro, quizá el nombre de Tratado de Filosoteria, ¿no? Yo quería poner ahí de filo, amor a el esoterismo, pero el esoterismo, hay que pensar que la palabra esotérico, en definición de enciclopedia, es conocimiento íntimo, profundo, reservado exclusivamente para iniciados. Y eso era lo que quería, ¿no? Un amor a lo esotérico, ¿no? Y alquimia desvelada. El nacimiento de este libro fue 3 artículos que hice para 3 revistas y bueno, pues la verdad es que no voy a explicar por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero bueno, en realidad fueron rechazados y entonces dije, bueno, pues sí, yo creo que esto tiene valor, ya que no lo sacan, pues ¿por qué no lo saco yo?, ¿no? Y entonces pues saqué el libro, ¿no? Una de las cosas que hay aquí, por ejemplo, es cuando lees a Fulcanelli en los 2 libros, él te dice, si sabes por qué los egipcios divinizaron al gato, habrás desvelado uno de los enigmas más importantes del mundo de la alquimia. Y así que estuve años buscando a ver por qué los egipcios divinizaron al gato, ¿no? Hasta que, pues leyendo textos clásicos de alquimia, pues lo llegué a entender, ¿no? Y entonces, pues ahí está en el libro. Como el libro está descatalogado, pues lo voy a decir, ¿no? Primero por los ojos, porque los ojos, el gato es un símbolo lunar. Los ojos, ¿qué hacen de un gato cuando tiene más luz o menos luz? Se abren, se cierran, ¿no? Son capaces de ver en la oscuridad, lo cual significa conocimiento. Y además por los bigotes. Los bigotes en forma de X. Y son capaces de, a veces, dicen que, o acariciando los pelos del gato, o viéndolo en la noche, cuando hay luna llena, dice que a veces les hacen como pequeñas chispitas en el bigote. Es decir, captan algún tipo de energía que puede haber en el aire, ¿no? Y claro, eso es lo que hacen los alquimistas, captar una energía que hay en el aire. Esa energía que hablábamos antes, de esa fuerza de Dios que expande todo el universo, dicen los alquimistas que su gran secreto es ese, que son capaces de captarlo y lo captan en una forma salina. Bueno, pues esa es una de las cositas que hay, ¿no? Otro de los libros posteriores fue una traducción que hice, la voy a volver a traducir para hacer una autoedición, porque esto es de otra editorial, ¿no? Teorías y símbolos de los alquimistas. La verdad es que me gustó muchísimo porque parece un libro de texto, ¿no? Como el que va a la universidad y le dan un libro, está estructurado así en capitulitos y tal, y está muy bien, ¿no?, para tener una introducción de lo que es el mundo de la alquimia. La verdad es que lo he revisado y lo voy a editar en breve también otra vez. El libro este tiene una portada muy especial. ¿Nos podrías hablar un poquito de esta portada? ¿Qué simbología se esconde detrás? Bueno, yo no elegí la portada la eligió la editorial, y es el matrimonio entre el sol y la luna, entre la gente y el paciente, entre el macho y la hembra. Tiene muchísimos nombres, ¿no? En realidad es un matrimonio que tiene que producirse entre un metal y un ácido. El metal es el varón, el ácido es la hembra, y entonces ahí se va a producir una cópula y va a aparecer un hijo rojo, radiante. Entonces, claro, el metal se conoce, puede ser el oro y la plata, y el disolvente es lo que es más desconocido. Todo el secreto de la alquimia deriva en ese disolvente universal de los metales, que es lo que decía antes, los retrograda, los reincruda,
les hace abrir para mostrar que están formados de un azufre y de un mercurio, y los alquimistas después quitaban la porquería que había entre el azufre y el mercurio, lo volvían a entrar en matrimonio, y a partir de aquí dicen que entraban como una especie de cópula y surgía lo que es la piedra filosofal. El gran secreto de la alquimia es ese disolvente llamado casi siempre mercurio, pero no es el mercurio que nosotros conocemos. Hay que entender que en francés es mercure, y es una palabra, el francés está muy ligado a la alquimia, es curioso, ¿no? Y tiene mucha etimología alquímica el francés. Mercure está formado de dos palabras, mer, que significa mar, y cure, el verbo cure significa lavar y sanar. O sea, un agua salada que sana, un agua salada que lava. Y eso es lo que hay que hacer con los metales, lavarlos, quitarles sus impurezas, sanarlos, quitarles la lepra, las impurezas que tiene, para hacer algo mejor con ese metal, convertir ese metal en la piedra filosofal. Y eso se hace con el mar de los sabios. Y el mar de los sabios es el aire. Es uno de los grandes secretos que tardé muchísimos años en descubrir. El mar de los sabios es el aire, porque el aire es húmedo. En el aire hay agua. Si ponemos un deshumidificador aquí, cogeremos el agua que hay en el aire. Pero los antiguos decían, no, pero es que además del agua hay una sal oculta que tú, si sabes manifestarla, vas a ser dichoso, porque con esta sal vas a poder elaborar ese ácido. Y entonces ahí está la historia. Cómo atrapar, cómo arrancarle al vientre del aire esa sal que tiene oculta. Y si estás cerca de ese disolvente, no sé si es tu caso, Luis, ¿estás entonces cerca de esa piedra? El que tiene el disolvente universal de los metales no tardará mucho en encontrar la piedra filosofal. Los polvos pesados, es curioso lo que se produce, porque en realidad es algo que está relacionado también seguramente con cierta radioactividad, es decir, algo se produce cuando ese disolvente desconocido, vamos a llamarlo desconocido, entra en contacto con ese metal en un proceso que va a durar meses, va a producir una transformación en el metal, no solamente lo va a disolver, sino que va a producir una putrefacción en él y después una regeneración, lo va a convertir blanco y luego rojo, y el rojo es el color de la piedra filosofal, y además se aumenta el peso. Y eso es una de las cosas que dicen muchos filósofos alquimistas. ¿Cómo puede ser que tú tengas tantos gramos aquí, en este vaso, en este matraz, y cuando acabes tu proceso tengas más? ¿Por qué? ¿De dónde viene ese aumento de peso? Y eso es una incógnita, ¿eh? Me encanta como Luis se olvida de que está en la radio y va dando golpes. Una cosa, Luis, para esa persona que se conecte ahora a través de la FM, que nos esté escuchando, sin conocerte de nada, dice Luis Silva, un sonao que está hablando de cosas universales, de dioses, ¿Entiendes que esto también se asocie mucho a esto que dicen charlatanes, magufos y demás? ¿Cómo se le explicaría, cómo se le haría ver que quizá tengas razón en lo que dices? Bueno, yo creo que me voy remitiendo a los descubrimientos de la ciencia, ¿no? Que cada vez, fijaros, ¿no? Es que mira, si me remito, por ejemplo, al concepto de materia, ¿no? Y buscamos la etimología de las palabras, ¿no? Que es donde dicen está la verdad, ¿no? El sentimiento verdadero de esa palabra. Resulta que materia viene de madre, ¿no? Mater, matrix, matriz, madre. ¿Por qué deriva de ahí y no deriva de otra cosa? ¿Por qué los antiguos le pusieron ese nombre, ¿no? De madre o de matriz a la materia. Porque es la madre, porque es la matriz, porque es el soporte, porque es el vaso, porque es el continente de algo mucho más importante. Y los antiguos decían, no, el continente es el alma, el ánima. De hecho, ánima significa soplo de vida, pero fijaros el verbo animar. El verbo animar significa dar actividad, ¿no? Animar, Animar no solamente significa dar actividad. Resulta que cuando buscas una enciclopedia antigua te dice, no, insuflar en la materia hálito vital para que la materia esté viva. Y eso está en los diccionarios, está en las enciclopedias. O sea, antiguamente se entendía así. Por tanto, el contenido que hay en la materia es el alma, que es lo que le da vida. La materia por sí, sin ese alma, sin esa chispa vital, está inerte. Vamos a llamar esa chispa vital esa energía que está en los átomos que están en continuamente movimiento, esa fuerza, esa potencia que decían los antiguos alquimistas. Claro, hablar de estas cosas puede resultar y decir, bueno, este tío está navegando fuera de tiesto. Bueno, perfecto, si no pasa nada. También diré una cosa, estoy contaminado, he leído muchísimos textos clásicos de alquimia, entonces, lógicamente, pues uno se contamina de las cosas. Pero cuando hay antiguos filósofos alquimistas que afirman por su honor, o científicos incluso de épocas, que afirman por su honor, de que lo que han visto es cierto, de que han tenido en sus manos la piedra filosofal, que la han definido, que dicen que han transmutado, y son muchos, pues será
¿Por qué la alquimia lleva tantos años, siglos, y no se ha muerto? Porque lo que no es verdadero se muere. O sea, las modas pasan. Sin embargo, la alquimia todavía sigue vigente. Y os diré una cosa, hay científicos alquimistas. Y son ¿Actuales? científicos. Y tanto que sí. No voy a dar nombres, pero hay científicos alquimistas. Es decir, ellos buscan... Por ejemplo, antes hablábamos de la fusión fría. Los primeros, que ahora no recuerdo el nombre, que trabajaron esto, uno se llamaba Pons y el otro no sé qué, que hicieron unos estudios que al final los tiraron para atrás. Resulta que estuvieron trabajando con agua pesada, etcétera, etcétera. Claro, el agua pesada, una de las partes es destilar. Cuando se destila mucho el agua, resulta una y otra vez que cambia sus propiedades. Ellos decían, los alquimistas, que el fuego cambia las propiedades de los cuerpos. Entonces, claro, fijaros, aquella gente intentaba hacer la fusión fría con agua pesada y con deuterio, que es un isótopo del hidrógeno. Es decir, yo veo a veces en investigaciones científicas que se han amparado en interpretaciones que los podían haber basado en textos clásicos de alquimia, ¿no? Por ejemplo, Lavoisier, que es el que dice la ley de la conservación de la materia que he dicho antes, ¿no? Lavoisier estuvo leyendo textos clásicos de alquimia. Isaac Newton es evidente que estuvo influenciado por textos clásicos de alquimia, evidentísimo. Y tenía en su biblioteca, una enciclopedias enteras de textos de filósofos alquimistas. Bueno, ¿y por qué eso es así? ¿Por qué, por ejemplo, una vez le criticaron a Einstein que tenía en la mesita de noche la doctrina secreta de Blavatsky, según parece que es una historia cierta? Y él dijo, no, será una mierda y será un rollo, pero es que da unas ideas. ¿Por qué? Porque son iluminados, son gente que coge las ideas e intenta comprobar si efectivamente eso puede llegar a ser verdad o no. ¿De dónde viene toda esa inspiración, por ejemplo, de Einstein para ser un personaje tan grande, ¿no? Y crear todas esas teorías que creó, ¿no? Uh-huh. Hay un detalle que no puede pasar desapercibido. Seguramente los oyentes que sean noveles en el tema de la alquimia siempre habrán relacionado alquimia con una palabra que todavía no ha salido después de tantos minutos, que es oro. Y no es un detalle al azar, es un detalle muy importante para que dejemos de una vez que la alquimia es mucho más que transmutar al oro. Pero claro, ya que estamos, Luis, ¿se puede transmutar, se puede hacer oro con la alquimia? Sí, es lo que dicen los antiguos filósofos alquimistas. Sobre todo hubo una historia muy curiosa que se produjo, sobre todo en el siglo XVII. Hay una época de auge de alquimia en el siglo XVII y hay una serie de alquimistas, filósofos alquimistas anónimos, que se van a ver a personajes influyentes de la época en diferentes países. Se ve que se pusieron de acuerdo y se presentaron en sus laboratorios y les dijeron, tenga, ahí tiene usted piedra, transmute, ¿no? Y puedo explicar el caso, por ejemplo, de Van Helmont, Juan Bautista Van Helmont, ¿no? Que en 1618, según explica, pues se le presenta un personaje y le dice, ¿usted cree en la alquimia? Y le dice, hombre, ojalá eso existiera, ¿no? Y entonces le dice, no, es que existe, tenga usted esos polvos, coja usted mercurio, póngalo en un crisol, ponga esos polvos así, verá usted cómo transmuta. Y el tío lo hizo y transmutó. Y entonces él jura por su honor de que eso fue cierto y le dedica un libro al tema. Y a su hijo, uno de sus hijos, le puso el nombre de Mercurio porque en honor a esa transmutación. Y él afirma y dice que es verdad y se va a convertir en un gran alquimista. Helvecio era una persona, estamos hablando del 1666. Helvecio era una persona que no creía para nada en la alquimia, era un médico de la realeza suiza. Y el tío tuvo también la misma experiencia. Se le presentó un personaje allí y le dijo pues lo mismo, ¿no? Y Helvecio, no me voy a explicar toda la historia porque es larga, pero Helvecio transmutó. Esta vez transmutó plomo en oro. O sea, y el tío se volvió un apasionado de la alquimia. Y ellos juran por su honor que eso es real y cierto. Y hay muchísimas otras transmutaciones que no hay tiempo de explicar. Bueno, de hecho, lo que consigues transmutar siempre es el tiempo. Nos quedan poco más de 5 minutos para acabar. Se ha pasado volando, al menos a mí se me ha pasado volando. Que Gabriel ya me está dando así por detrás, con la barra, con la barra. Pero sí que te voy a dar 3 nombres y tú me vas a responder rápido conforme te vaya diciendo estos nombres. Uno necesitarás esos libros y los otros lo que tú quieras decir. Juan Antonio Cebrián. Bueno, pues ¿qué te voy a decir de Juan Antonio Cebrián, no? Un personaje de las ondas, un personaje extraordinario y que yo la verdad es que, bueno, yo había oído hablar de sus programas, ¿no? De La Rosa de los Vientos y tal, ¿no? Y bueno, y tuve la fortuna
pues de participar en la segunda edición del premio Juan Antonio Cebrián y ganar el premio, ¿no?, con Alquimia tras la piedra filosofal. Y tuve la gran fortuna también de conocer a Silvia Casasola, su esposa, ¿no?, que es una gran persona. Y bueno, la verdad es que el libro pues también cambió muchísimo mi vida, porque me abrió puertas a hacer conferencias, participar en programas de radio. Por tanto, es un cariño. Yo ya digo, no conocía al genio de Juan Antonio Cebrián, ¿no?, una persona que bueno, con su ceguera era capaz de tener una mente privilegiada, ¿no? Y en fin, todos son honores hacia él, ¿no?, con su famosa frase fuerza y honor, ¿no? Y ese honor, como diríamos, de participar en ese premio y haberlo ganado, ¿no? Y me abrió pues muchísimas puertas, ¿no? La alquimia, de hecho, también despertó un poquito más, ¿no?, desde que se ganó ese premio. Y los otros dos nombres que te voy a dar van a ir juntos. He estado coordinándome con ellas, pero no ha habido manera humana de poder tenerlas aquí. Pero son Paqui y Alba. Ah, ¿Quiénes bueno, son? mi esposa y mi hija, ¿no? Las que han tenido que soportar siempre, ¿no?, las horas que les he robado muchas veces, ¿no?, porque por esa pasión de la alquimia, ¿no?, y esa locura y el respeto que han tenido, ¿no?, y la comprensión que han tenido siempre hacia mí y a dejar que mis sueños vuelen, ¿no? Y es curioso, ¿no?, porque también se produjo una cosa, ¿no?, cuando se ganó el premio, ¿no?, de la segunda edición del premio de investigación y divulgación histórica, Paqui empezó a creer más en estas cosas, ¿no? Porque al principio eran las locuras de Luis, pero luego digo, bueno, a lo mejor ya no son tantas locuras, ¿no? Porque si le han reconocido y tiene un premio, pues a lo mejor el chaval va por buen camino, ¿no? Pero es verdad que les he robado muchas horas y he de pedir pues las disculpas, ¿no?, por ese tiempo. Pero también hay que pensar que hay una ilusión, ¿no?, y esa ilusión hay que intentar conseguirla, de la potencia a la manifestación, al acto. Totalmente. Y para ir terminando, es que de verdad que se nos echa el tiempo encima. Te voy a hacer dos preguntas muy rápidas. ¿Te has sentido defraudado alguna vez en el mundo de la alquimia? He tenido... O de la sí. radio, No, de los medios. Bueno, el mundo de la alquimia, pues claro, tienes muchos fracasos porque crees que... Yo no sé las de veces que he intentado disolver el oro. Ya, lo puedo haber encontrado el disolvente. Y no lo he encontrado, ¿no? Y entonces ha habido etapas de paro, ¿no?, de decepciones, ¿no? Y a lo mejor he pasado meses. Y después, de golpe y porrazo, te levantas un día por la mañana o has tenido un sueño o no sé qué y te vuelve otra vez la chispa. Y eso me ha pasado varias veces. Hasta que en cierta ocasión dije, se acabó. Ya no voy a dejar la alquimia. Eso va a ser algo que mientras yo pueda, para toda la vida, ¿no? Entonces me llevará donde tenga que llevarme y se encontrará lo que se tenga que encontrar o no, pero yo no lo dejo, ¿no? Y a seguir, y a seguir, y a seguir. Y a esperar el sueño. Alguien me llamó, en cierta ocasión me dijo, ¿esperas el milagrito, no? Y digo, sí, en una comida, pues digo, pues sí, espero el milagrito, ¿no? ¿Y si no llegamos a esa piedra, si no aparece nunca? No habrá decepción, no habrá nada, porque lo que me ha enseñado y lo que considero que me ha enseñado y la capacidad de abrir la mente a nuevas perspectivas, todo el conocimiento que lleva aparejado el mundo de la alquimia es tan extraordinario que no hay decepción ninguna, es para estar agradecido continuamente de todo lo que me ha mostrado, tanto a nivel de lecturas como a nivel de trabajos en laboratorio y las cosas que he llegado a ver, que también han sido cosas muy preciosas. Luis, los agradecidos somos nosotros, como no podía ser de otra manera. Voy a hacer un momento publicidad en nuestro anterior programa, lo digo por una cosa muy, muy sencilla, que pongan Los Misterios nos miran alquimia. Hemos hecho varios programas, profundizamos mucho más en lo que es la alquimia per se, y creo que merece la pena que los escuchen y te conozcan en ese sentido, y luego lleguen aquí, te conozcan como ser humano, y espero que hayamos podido transmitir un poquito de lo que es Luis Silva, de lo que nosotros disfrutamos como personas, a la gente que te ha escuchado. Luis, a ti te despido ya. Di lo que quieras para cerrar. Tienes un minuto. Nada, el soñador que persigue su sueño, ¿no? Y que es persistente y que no cede ante los infortunios, ¿no? Y que siempre sueña que al final el objetivo llegará. Y que se puede manifestar, como decían los antiguos. Se puede manifestar. Y no estoy hablando de manifestar la piedra, estoy hablando de que se puede manifestar, que la materia se puede manifestar. Muchas gracias, Luis. A vosotros por esta sorpresa de entrevista, porque yo pensé que los tiros no iban a ser tan... La verdad que ha sido una entrevista muy, muy, muy humana, ¿no? Y muy también psicológica en cuanto al sentido de abrirse y de... sanadora, vamos a llamarlo sanadora.
Y no quiero cerrar el programa, hemos despedido a Luis, pero 50 lugares mágicos de Cataluña, su último trabajo. Lo podéis buscar también por internet. En el próximo programa que también tengamos a Luis de invitado, que te lo tendremos más veces seguro, hablaremos un poquito más profundamente de esos 50 lugares mágicos de Cataluña, que además podéis visitar su página web, luissilva.com o alquimia.pro. Cualquiera de las dos os lleva a conocer un poquito más a Luis Silva. Gracias, Luis, de corazón. Cristóbal Martínez, tienes 30 segundos. Pues fíjate que creo que hemos hecho un homenaje desde el corazón a la gente que hace un servicio público, ¿no? Yo creo también a los policías, bomberos, ambulancieros, profesores, médicos, filósofos también, que es importante. Pero sobre todo hemos hecho un homenaje a una gran persona, Luis Silva. Carlas, un placer también que hayas estado aquí y sobre todo muchas gracias por dejarnos apartar esta sección. Tienes 10 segundos. Nada, para mí es un placer estar aquí y dentro de lo que ha explicado Luis y digamos la parte personal, también diría de que lo que le ha ocurrido a él y lo que nos ha ocurrido seguramente a nosotros es un cambio en la vida. Y hay miles de libros de autoayuda, pero yo creo que lo hemos resumido en poco tiempo a través de la experiencia personal de Luis, ¿no? Los cambios no siempre son a peor, yo diría que en la mayoría de los casos muchas veces son a mejor. De alguna manera nos aferramos a situaciones complicadas donde no hay salida y hacer el cambio resulta traumático porque al final la mente, como decían en Matrix, está absolutamente anclada en una serie de valores, con lo cual lo más difícil que hay en esta vida es cambiar de forma de pensar y yo creo que puedes extraer muchas cosas positivas o interesantes de la reunión, pero de la reunión que hemos tenido, pero yo creo que aunque sirva para una persona, yo creo que es un buen ejemplo de superación personal. Totalmente de acuerdo. Y damos las gracias, como he dicho al principio, Gabriel Murga, que ha estado en la técnica, Alfons Murga en la producción, Radio Sambi, también a Jordi Almisen, Ana Torralbat y a todos vosotros por estar aquí. Nos escuchamos dentro de 2 semanas con El Guardián del Monasterio. Si te ha gustado, suscríbete, dale a like y síguenos en las redes sociales, elsolinvictus.com.